Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 29. Ego. El combate entre Awase y Atsume ya llevaba 10 minutos y estaba a punto de concluir. Había sido más una estrategia de marketing que una pelea real, con Awase siguiendo las extravagantes demostraciones de Atsume. Atsume había anunciado que después de las demostraciones básicas de todos sus inventos, tendrían una pelea real, pero a Shoto no le interesaba mucho verla. Awase ganaría fácilmente. No estaba claro si alguien más había estado prestando atención a Awase mientras trabajaba como asistente de Atsume. De haberlo hecho, habrían visto que había saboteado todos los objetos de apoyo tras su demostración. Si Atsume planeaba usar alguno de ellos en su lucha contra Awase, los encontraría a todos atados a la tierra y a sí mismos, incapaces de hacer lo que ella quisiera. Como la pelea no duraría mucho, Shoto decidió bajar temprano a su sala de preparación. Aún le daba vueltas el hecho de haber perdido no solo contra Midoriya, sino también contra Yanagi y Agakure durante las primeras rondas del festival. Muchos de los estudiantes allí eran más fuertes de lo que esperaba. Eso significaba que tendría que esforzarse aún más para demostrar que era el más fuerte con solo el don de su madre. Shoto quería tener la mente despejada para su combate contra Onenuki. Basándose en todas sus interacciones previas con el chico de la cara de calavera, Shoto esperaba que lo acosaran e insultaran durante el encuentro. Si no estaba de buen humor, podría acabar lastimando gravemente a Onenuki, algo que quería evitar en la medida de lo posible. Por desgracia, Endeavor estaba de pie justo afuera de su sala de preparación, con los brazos cruzados, mirando con el ceño fruncido todo lo que había a su alrededor. Endeavor era la última persona que Shoto quería ver en ese momento. Ni nunca. Pero especialmente en ese momento. Shoto se quedó paralizado, intentando mantener la calma. Había aprendido hacía tiempo que mostrar cualquier emoción en presencia de Endeavor era una buena manera de empeorar las cosas, de una forma u otra. Tras una breve pausa, Shoto decidió continuar su camino. Endeavor no estaba bloqueando la puerta, así que entraría en la habitación y se iría. No tengo tiempo para esto ahora. Sigues aferrado a tu pequeña rebeldía adolescente, muchacho. Sabes que podrías haber ganado cada uno de los 2 primeros asaltos si simplemente hubieras usado tu lado izquierdo y no hubieras malgastado años de entrenamiento. Shoto intentó alcanzar la manija de la puerta, pero Endeavor extendió el brazo izquierdo para bloquear la entrada. Podría hacer que te expulsaran por interferir con un competidor. Shoto tenía el corazón acelerado, pero se aseguró de que no se le notara en el rostro. En cambio, miró al frente, a su ruta de escape, que ahora estaba bloqueada. Si miraba a Endeavor a la cara, no estaba seguro de qué haría, si se dejaría llevar primero por la ira o por el miedo. ¿Acaso la UA está fomentando esta tontería tuya? Esperaba que la educación aquí fuera más parecida a la de cuando era estudiante. Al fin y al cabo, de ahí saqué toda mi inspiración. Shoto apenas pudo contener un escalofrío. Asistir a la escuela a tiempo completo para entrenar como lo había hecho Endeavor sonaba un infierno. Pero desde que esa rata tomó el control, las cosas han cambiado. Quizás más de lo que creía. Mientras Endeavor se apagaba, Shoto simplemente esperó. A juzgar por los vítores y el rugido del público, Awase finalmente había liquidado a Atsume. Kaibara y Asui comenzarían su combate pronto. El silencio se volvió monótono rápidamente, pero Shoto se negó a seguir con esta conversación. En cambio, simplemente esperaría que Endeavor lo dejara entrar a su sala de espera. Y si por alguna razón Endeavor se negaba, Shoto iría directo al ring. Quizás he juzgado mal lo que sería mejor para ti. Después de todo, siempre podría sacarte de la UA.
Estoy seguro de que Shiketsu estaría encantado de aceptarte como estudiante de intercambio. Shoto apretó la mandíbula hasta el punto de rechinar los dientes, pero seguía negándose a darle a Endeavor la satisfacción de una respuesta. Después de todo, no había respuesta que pudiera darle que terminara bien para él. ¿Sigues sin decir nada? Bien. Si quieres jugar y usar solo el lado derecho, podría funcionar en la preparatoria, pero pronto llegarás a tu límite al graduarte. Endeavor se inclinó sobre Shoto. No escuches demasiado a tus profesores, porque el mundo real es mucho más complicado de lo que te dirán. Solo recuerda que tienes el deber de superar a All Might, y no me importa cómo lo hagas. Eres mi mayor creación, Shoto. Dicho esto, Endeavor se enderezó y desbloqueó la puerta de la sala de espera. Sin perder un segundo, Shoto se metió en la habitación y cerró la puerta tras él. Endeavor podría estar aún al otro lado de la puerta, así que Shoto se obligó a guardar silencio, por mucho que quisiera gritar. Una furia fría y justa ardía en lo más profundo del pecho de Shoto, con un ligero atisbo de miedo. ¿Cómo se atrevía ese hombre a presionar tanto a Shoto para que lo aceptaran en la UA, solo para amenazarlo con sacarlo antes de que hubiera empezado el primer semestre? ¿Cómo se atrevía tanta gente a asumir algo sobre lo que estaba pasando Shoto? Honestamente, Shoto no había oído mucho desde la amenaza de Endeavor de sacarlo de la UA. Vivir solo en los dormitorios había sido uno de los mejores cambios en su vida, y no podía imaginar volver a vivir con Endeavor ahora. No importaba que otras escuelas de héroes también tuvieran dormitorios, la UA fue el primer lugar que le ofreció refugio de Endeavor, y Shoto no quería perderlo. El hecho de que tanto el profesorado como el alumnado lo hubieran animado a usar el fuego de Endeavor era un problema, pero eso no mejoraría donde quiera que fuera. De hecho, Endeavor tendría más influencia y mayor influencia sobre lo que le enseñaban. La UA era el único lugar donde tenía la más mínima esperanza de cumplir su promesa. El descaro de Endeavor, al pensar que podía simplemente entrar y sacar a Shoto de la UA, trastocar su vida solo para intentar quebrar aún más su espíritu. Era exasperante. A pesar de la razón por la que Shoto había entrado en la sala de preparación, se permitió alimentar su ira, cultivarla. Le mostraría a Endeavor exactamente lo que se podía hacer con solo el don de su madre. Onenuki era fuerte, podía con ello. Y demostraría de una vez por todas que solo necesitaba el hielo de su madre. Tiempo después, Shoto no estaba seguro de cuánto tiempo, pero se dio cuenta de que el televisor de la sala de preparación había permanecido encendido. Kaibara acababa de derrotar a Sui en lo que aparentemente había sido un duelo trepidante e intenso. Ahora, sin embargo, era el momento de que Shoto peleara. Caminó hacia el ring, ajeno a las emociones que se reflejaban en su rostro. Juzo caminó hacia el ring con la serenidad inquietantemente tranquila de quien se acerca a su propia ejecución. A pesar de su atrevido comentario a Shoji durante el almuerzo, no estaba seguro de si tenía alguna posibilidad de vencer a Todoroki. En cualquier caso, iba a dar lo mejor de sí. No tenía sentido dar por perdido todo antes siquiera de subir al ring. Sabía que podía derretir el hielo de Todoroki con su don, pero ablandar cualquier cosa generada por un don siempre era un poco más difícil que ablandar materiales naturales. Probablemente había alguna razón científica para ello, pero Juzo nunca había buscado información al respecto. Al fin y al cabo, eran pocos los que podían crear materia de la nada con su don. Juzo esperaba encontrarse con uno o dos en la UA, pero pensó que serían más como Kamakiri o Rin que como Todoroki. Y ahora, llega la penúltima pelea de la primera ronda de nuestro torneo de batalla. Por un lado, tenemos al maestro esquelético del barro, de la clase 1, a Juzo Onenuki. Por otro, tenemos al rey del hielo, quien nos ha mostrado solo la punta del iceberg, también de la clase 1, a Shoto Todoroki. Las ovaciones fueron mucho más fuertes para Todoroki que para Juzo, pero eso no le importó. Le molestó un poco que Present Mic relacionara su don con el barro. Solo contaba como barro si ablandaba tierra y tierra de verdad. Su don era mucho más versátil. Ojalá Juzo tuviera la oportunidad de demostrarlo en esta pelea. Sin embargo, al mirar a Todoroki y percibir la expresión tormentosa en su rostro, Juzo cada vez tenía menos confianza en sus posibilidades. A pesar de su típica expresión estoica, parecía estar listo para asesinar a alguien. Juzo solo esperaba que no fuera él.
Sin embargo, había destellos de profunda tristeza tras la ira en sus ojos. Lo que fuera que pasaba por la mente de Todoroki en ese momento era un misterio para Jusou. Eso le ayudó a decidir su estrategia inicial para la pelea. Si Todoroki estaba furioso, lanzaría un ataque inicial masivo. Después de todo. Después de confirmar que las reglas para su pelea eran las mismas que las 6 anteriores, Midnight levantó su látigo una vez más y anunció: comiencen. En cuanto pronunció la primera sílaba, Jusou ya había convertido el estadio justo debajo de él en el líquido más fino que pudo. Al caer al suelo, vio un enorme glaciar atravesando el ring a toda velocidad hacia él. Justo cuando su cabeza se hundía en el líquido, sintió como el glaciar se expandía sobre él, tanto por las vibraciones de su expansión como por el frío gélido que traía consigo. Ya a salvo bajo tierra, Jusou tuvo un momento para reorientarse e intentar derribar a Todoroki. Todoroki era uno de los pocos estudiantes del torneo que podía atacar con eficacia incluso sin mover el cuerpo, así que simplemente encerrarlo hasta el cuello en el suelo no sería una estrategia infalible para ganar. No, Jusou tendría que derribar o noquear a su oponente, lo que significaba que tendría que ser un poco violento. Jusou tenía algo de entrenamiento en artes marciales antes de llegar a la UA, pero sus padres no lo presionaron demasiado. Ciertamente, no tenía nada que se acercara a la habilidad de Kendo, Midoriya, Kaibara o incluso Yaoyorozu. Eso no significaba que no pudiera defenderse en una pelea, sino que tendría que ser un poco más creativo contra Todoroki. Al darse cuenta de que si no subía pronto, probablemente perdería por incomparecencia, Jusou se inclinó hacia donde Todoroki había estado y formó una plataforma bajo sus pies. Como había hecho en su entrenamiento con Tsu, Jusou se impulsó desde la plataforma antes de moverla para seguirlo hacia arriba. Mientras ascendía, continuó licuando el material frente a él, hasta que finalmente emergió del suelo del ring junto a Todoroki. Esta vez, Jusou logró controlar su salida del suelo, a pesar de su velocidad. Al pasar volando junto a Todoroki, lanzó un puñetazo derecho a la cara de Todoroki, oyendo un crujido al pasar a toda velocidad. Todoroki retrocedió ante el golpe, cayendo sobre una rodilla y sujetándose la cara en estado de shock. Afortunadamente, esto le dio a Jusou la oportunidad de aterrizar con cierta gracia en el suelo y reevaluar la situación. Y así, Onenuki evitó la eliminación reapareciendo fuera del glaciar gigante de Todoroki. Incluso logró asestarle un golpe. Y pareció que le dolió. El comentario de Presentnik volvió a ser audible ahora que Jusou estaba en la superficie. Tendrá que tener cuidado con el tiempo que pasa bajo tierra para no ser descalificado, pero es una forma lógica de evitar los ataques de Todoroki. Un elogio poco común por parte de Aizawa. Si Jusou tuviera un momento más para reflexionar, incluso podría sentirse orgulloso de que su quisquilloso maestro hubiera dicho tales cosas sobre él en televisión nacional. Convertirlo en un ataque sorpresa también fue una buena jugada, pero debería haberlo aprovechado. Todoroki ya se está recuperando. De hecho, Todoroki ya se estaba poniendo de pie, mirando fijamente a Jusou. Onenuki. Medianoche levantó su látigo para detener la pelea y habló en voz alta entre dientes. El ataque inicial de Todoroki casi la había congelado también. ¿Eso lo habría descalificado? Preguntas para después. Si pasas más de 15 segundos bajo tierra, lo consideraremos tu derrota, ¿entendido? Esa fue una restricción desafortunada, pero aún así Jusou podía trabajar con ella. Asintió a Midnight, pero ella no había terminado. Todoroki, si te acercas más a golpearme, serás descalificado, ¿entiendes? Hubo un momento en que Jusou estuvo seguro de que Todoroki iba a hacer algo imprudente, pero finalmente, también le hizo un leve gesto a Midnight. Muy bien, continúa. Midnight bajó su látigo para reiniciar la pelea. Una vez más, Jusou se dejó caer al suelo de inmediato, y una vez más, vio un glaciar acercándose a él. Esta vez, Jusou no fue lo suficientemente rápido como para deslizarse bajo tierra antes de que el glaciar lo golpeara. Afortunadamente, también pudo dejar que su don fluyera hacia el iceberg. Por un segundo, hubo resistencia, pero con esfuerzo, Jusou logró ablandar lo suficiente el iceberg para que cayera bajo la superficie. La tensión de usar su don tan rápido para escapar, atacar y luego ablandar el material ya lo estaba agobiando. Tenía que acabar con esto cuanto antes.
Juzo se reposicionó de nuevo y apuntó hacia donde Todoroki había permanecido de pie durante toda la pelea. Todoroki era un luchador arrogante, improbable de moverse a menos que fuera necesario, confiado en su don para imponerse. Ignorando el dolor de cabeza, Juzo se obligó a avanzar, a través del suelo reblandecido, para intentar terminar la pelea. Pero en cuanto salió a la superficie, Juzo se dio cuenta de que había calculado mal. Todoroki no estaba allí. Volando por los aires, sin golpear a nadie, Juzo giró la cabeza rápidamente de un lado a otro para intentar ver dónde estaba Todoroki. Allí estaba, a no más de 5 pasos a la derecha. Pero antes de que Juzo pudiera aterrizar e intentar reposicionarse, una columna de hielo surgió del suelo y lo atrapó. Mientras el hielo se deslizaba por su cuerpo, Juzo notó que evitaba cuidadosamente sus manos y pies. Todoroki debió deducir que Juzo solo podía usar su don si sus manos o pies tocaban la superficie que estaba suavizando. El hielo lo envolvió rápidamente por completo, dejando solo sus manos y pies libres. Juzo se esforzó por torcer las muñecas para poder tocar siquiera un dedo con el hielo y empezar a liberarse, pero Todoroki había sido lo suficientemente preciso como para evitarlo. Medianoche gritó para ver si podía escapar, y tras un momento más de intentos, Juzo cedió y perdió. Realmente no había otra salida. Mientras Todoroki se acercaba para usar su lado izquierdo para ayudar a derretir el hielo más rápido, Juzo notó que la ira tras su máscara de estoicismo había desaparecido casi por completo, mientras que la tristeza persistía. Casi le hizo sentir mal por haberle dado un puñetazo en la cara. Casi. Y ahora, el partido final de la primera ronda de nuestro torneo de batalla. En una esquina, el viaje ácido viviente de la clase 1A es mi nacido. Y en la otra esquina, tras arrasar en las 2 primeras rondas, es Izuku Midoriya de la clase 1A. ¿Quién sabe qué pasará cuando estos dos se enfrenten? El rugido de la multitud y la presión de las miles de miradas en el estadio, todas fijadas en él, por no hablar de los millones que lo veían desde casa, pesaron sobre Izuku. A pesar de ser la última pelea del asalto, Izuku aún deseaba haber tenido más tiempo para prepararse. En lugar de centrarse en su próximo combate, había pasado los primeros 6 combates observando y tomando todas las notas posibles sobre peculiaridades y estilos de lucha. Aunque solo había 2 peculiaridades sobre las que realmente necesitaba más apuntes, las de Aoyama y Atsume, observar cómo sus compañeros reaccionaban bajo presión y usaban sus peculiaridades en situaciones individuales seguía siendo importante. Sin embargo, eso significaba que no había bajado a las salas de preparación hasta que Onenuki y Todoroki estaban casi listos para empezar, y esa pelea apenas había durado 1 minuto. Claro, tuvieron que tomarse un tiempo para derretir todo el hielo de Todoroki y reparar el anillo del ablandamiento de Onenuki, pero aún así, considerando todo, no tomó mucho tiempo. Izuku negó con la cabeza y se dio una bofetada para concentrarse en la tarea que tenía por delante. No podía dejarse llevar por sus pensamientos. Olmig le había dicho que no tenía que anunciarse ni nada por el estilo, pero eso no significaba que Izuku no quisiera mostrarle a su mentor lo lejos que había llegado. Y qué mejor manera de hacerlo que ganando el festival deportivo. Tras ignorar mentalmente a Midnight explicando las reglas por 8ª vez, Izuku se concentró en su oponente, mi nacido. Aunque ella exagerara su ingenuidad, Izuku sabía que era tan inteligente y decidida como cualquier otro estudiante de la clase. Después de todo, había entrado en la UA. Aunque Izuku sabía que era más fuerte y rápido que ella, su don le daba una clara ventaja a distancia. Solo tenía que acortar la distancia lo más rápido posible. Una vez lo suficientemente cerca, podría terminar la batalla rápidamente simplemente lanzándola fuera del ring. Medianoche alzó su látigo e Izuku salió disparado hacia Ácido, con el 1 para todos brillando al 8% de su cuerpo, apenas por debajo de su máximo. Si fuera necesario, podría aplicar un pequeño impulso extra de velocidad para sorprender a Ácido sin forzar demasiado su cuerpo. En lugar de un puñetazo o una patada, Izuku intentó una embestida, con la esperanza de obligar a Ácido a salir del campo sin lastimarlos demasiado. Bajó los hombros anticipando el choque, pero se sorprendió al descubrir que había fallado. Su sorpresa se acentuó por la sensación de ardor ácido en la espalda y los hombros.
Ácido saltó a un lado en el último momento, evidentemente sorprendido por la velocidad de Izuku, pero aún así logró alcanzarlo con Ácido al esquivarlo. Intentó además lanzarle ácido a los pies para que no pudiera mantener el equilibrio, pero Izuku logró esquivarlo y, con rapidez, aunque torpemente, se giró para encarar a Ácido. «Bien, primera sangre, Mina», exclamó Ácido. «Mejor ríndete, Midori. Tengo la pelea ganada». Era un apodo nuevo, pero Izuku no se rendiría. Concentración. Ya sabía que Mina tenía excelentes reflejos y, obviamente, tenía el entrenamiento físico necesario para evitarlo si lo veía venir pronto. Si Izuku quería ganar, tendría que descubrir de qué era capaz. Al final, podría ser un combate de resistencia. Izuku se abalanzó sobre Mina de nuevo, esta vez sin perderla de vista e intentando un puñetazo en lugar de una embestida. Esta vez, cuando ella se giró, la siguió y convirtió su puñetazo en un agarre para mantenerlo cerca, pero la tela de su uniforme quedó fuera de su alcance. Sin embargo, esta vez vio venir su respuesta y logró evitar que otra gota de ácido le cayera en el brazo. En lugar de tomarse el tiempo para reposicionarse, Izuku simplemente se abalanzó sobre Ácido, esperando que la brusquedad le diera más oportunidad. No lo hizo, aunque se acercó un poco más para agarrarla. Así fue como la pelea se desarrolló por un tiempo. Una y otra vez, Izuku se abalanzaba sobre Ácido, solo para que ella se apartara. Durante todo el combate, Izuku estaba pendiente de su rapidez de reacción, de lo cerca que estaba antes de que ella se apartara y de lo rápido que tenía que ir para hacer contacto. Cada vez que Izuku se acercaba, Ácido no solo lograba esquivarlo, sino que incluso solía tener tiempo para rociarle ácido. No siempre acertaba, pero de vez en cuando Izuku sentía el escozor del ácido en los brazos, la espalda o el pecho. El dolor no era grave, ciertamente menor que el que había experimentado antes, así que Ácido no debía estar usando un ácido tan concentrado. Izuku logró asestarle algunos golpes rasantes a Ácido. Alguna patada aquí y allá que esperaba que la frenara un poco. Ella era mucho más evasiva con sus manos, obviamente queriendo evitar quedar atrapada en un combate cuerpo a cuerpo con él. «Parece que te duele algo ahí, Midori», jadeó Ácido mientras esquivaba una patada, deslizándose con su propio ácido. «Y tu chaqueta sin duda ha visto días mejores». Era obvio que intentaba que Izuku se concentrara en otra cosa, aunque solo fuera por un momento para recuperar el aliento. Por suerte para ella, Izuku también estaba un poco cansado y no se oponía en absoluto a tomarse un momento para reevaluar su estado. Sin embargo, un vistazo a su chaqueta de gimnasia le demostró que tenía toda la razón. El ácido de ácido había corroído varias zonas de su chaqueta, dejándola casi completamente desgastada. No solo su chaqueta estaba desgastada, sino que la camiseta negra que llevaba debajo también estaba deshilachada y hecha pedazos. Debía de haberle salpicado más ácido del que creía. En ese momento, solo le estorbaban. Con una risita, Izuku simplemente se arrancó los restos de la chaqueta y la camiseta, dejándolo sin camisa. Se permitió sentirse afortunado por un momento de que el ácido de ácido no le hubiera ensuciado demasiado los pantalones. «Mierda, Midori». Ácido pareció algo sorprendido por la naturalidad con la que se había arrancado la ropa. «Nadie me había dicho que estuvieras tan musculoso». Izuku no tenía pensado conversar en ese momento, pero ahora estaba confundido. «Estamos en el curso de héroes. ¿Por qué no estaría en forma?» Izuku estaba realmente desconcertado por esta conversación. «Bueno, está estar en forma, y luego está, eso». Ácido señaló bruscamente a prácticamente todo Izuku. «Y eso es bueno. Pensé que ella estaba musculoso, pero le das una paliza». Izuku sintió que se le encendían las mejillas rápidamente mientras Ácido seguía observándolo con los ojos, incómodo con la atención. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro antes de continuar con un tono sorprendentemente sensual. «Apuesto a que hay alguien en nuestra clase al que le encanta ver lo musculoso que estás, Midori». Ácido siguió sus palabras con un guiño, para colmo. Era obvio que se refería a Kyoka, y basándose en su sonrisa y tono de voz, Ácido probablemente estaba tratando de sacar a Izuku de su juego, avergonzándolo aún más de lo que ya lo había hecho con su mirada lasciva hacia él.
Lo triste era que, aun sabiendo eso, funcionaba. Izuku sentía como se le calentaban las mejillas al pensar en Kyoka viéndolo sin camisa, y en la inevitable idea de verla vestida de forma similar. No era como si nunca hubiera visto algo así. Entrenar juntos en verano provocó que Izuku se quedara sin camiseta muchas veces solo por el calor. En ese momento no le dio importancia, pero quizá debería haberlo hecho. A pesar de todo, Izuku se obligó a superar su vergüenza y concentrarse en la batalla. Si Asido intentaba disuadirlo, significaba que ella se sentía menos segura de sí misma. Si Izuku lograba cambiar las tornas, debería poder acercarse lo suficiente como para obligarla a salir del ring. E Izuku creía saber cómo hacerlo. Solo tenía que canalizar en esta conversación algo de la confianza que sentía al bromear con Kyoka. No era para tanto. No sé por qué te muestras tan tímido, Asido, pero Kyoka ya sabe cómo me veo sin camisa. Eso llamó la atención de la chica rosa. Ahora, a dar el golpe final. Después de todo, llevamos saliendo unas semanas. Pensé que te habrías dado cuenta. ¿Qué? Asido abrió los ojos como platos y se quedó boquiabierta. Izuku intentó su movimiento, pero Asido corrió hacia él al mismo tiempo, con una furia real en sus ojos. Y no me lo dijiste. Los dos chocaron de nuevo, ahora más rápido, e Izuku se dio cuenta de que quizá había calculado mal. Desde lo alto de las gradas, Ochako no podía oír exactamente de qué hablaban Midoriya y Mina cuando pausaron su pelea. Había sido una pelea entretenida hasta el momento, con Mina apenas superando los intentos de Midoriya de acercarse, rociándolo con ácido siempre que podía. Sus intentos de evasión habían dejado surcos en la superficie del ring, mientras que sus intentos de ataque lo habían dañado aún más. Incluso si Ochako hubiera podido oír lo que decían, no estaba segura de si habría estado escuchando con demasiada atención después de que Midoriya se quitara la chaqueta y la camiseta del uniforme de educación física. Dejando a un lado cualquier otra consideración, fue simplemente un momento sorprendente y entretenido en la pelea. Por supuesto, el hecho de que Midoriya aparentemente estuviera destrozado bajo su ropa, que solía ser holgada, también le llamó la atención. Ochako sabía que Hiro y Midoriya salían juntos, así que intentó mantener su interés en Midoriya en lo puramente académico. Ochako se tomó un momento para mirar a Hiro a su izquierda y descubrió que la chica estaba casi cómicamente concentrada en la figura de Midoriya, con los ojos muy abiertos y los auriculares ligeramente moviéndose. Un rubor crecía en sus mejillas, amenazando con invadir todo su rostro. Sentada al otro lado de Hiro estaba Yaomomo, quien también lo miraba con expresión divertida. Ochako cruzó miradas con Yaomomo y ambas comenzaron a reírse sin control ante la evidente obsesión de su amiga. Su interpretación de Hiro se vio reforzada al no reaccionar en absoluto a las repentinas risas a su alrededor. Para ser justos con Hiro, solo porque Ochako y Yaomomo la conocían relativamente bien, se dieron cuenta de lo obvia que era. Alguien que no la conociera también no entendería necesariamente lo concentrada que estaba en ese momento. El repentino grito de Mina desde el ring sacó a Hiro del trance en el que se encontraba y atrajo la atención de Ochako de nuevo al combate. Los dos combatientes de abajo habían reanudado su combate, pero los detalles habían cambiado. Primero, el ritmo del combate era más rápido que antes. No era un aumento considerable, pero ambos se movían con mayor rapidez y precisión. Y lo más importante, ya no era un juego del gato y el ratón con Midoriya persiguiendo a Mina por el ring. En cambio, Mina estaba mucho más dispuesta a permanecer cerca de Midoriya mientras tuviera la oportunidad de lanzarle más ácido, incluso si eso significaba que Midoriya pudiera asestarle más golpes. De vez en cuando, ambos se separaban y reflexionaban antes de volver al combate cuerpo a cuerpo. La diferencia en el estilo de lucha de Midoriya residía simplemente en que parecía usar más su don, con una mayor cantidad de relámpagos brillando a su alrededor. Mina, por otro lado, parecía cubrirse todo el cuerpo con una pequeña cantidad de ácido muy diluido pero resbaladizo. Ochako la había visto escaparse literalmente de las manos de Midoriya en múltiples ocasiones, y cualquier golpe de Midoriya parecía amortiguado. Durante todo el combate, Mina seguía gritándole a Midoriya, aunque ya no tan fuerte como su arrebato anterior. «¡Guau! ¿Qué le dijo Midoriya?», se preguntó Ochako en voz alta.
Miró a su izquierda al oír el bufido de Hir y la descubrió conteniendo la risa. Mina intentaba incomodarlo burlándose de mí y viéndolo sin camisa. Así que Green intentó sorprenderla diciéndole que llevábamos saliendo unas semanas. Ella no se lo tomó bien. Eso era quedarse corto, pensó Chaco, pero no una sorpresa. Cualquiera que conociera a Mina debería saber que, además del acoso, la forma más fácil de hacerla enfadar era ocultarle chismes jugosos sobre la relación. ¿Está tan molesta porque no se lo dijeron?, preguntó Yamomo con un tono de confusión en su voz. Sí. Sigue gritándole por eso. Hiro rió. Iba a regañarlo por decírselo, pero creo que ya está recibiendo su castigo. Bueno, aún así voy a darle la lata. La cabeza de Tokage, sin una oreja, se acercó flotando, uniéndose a la conversación. Quería ver cuánto tiempo podíamos seguirle dando largas a Mina. Tu chico brócoli me arruinó la diversión. Tokage hizo un puchero, pero su voz dejaba claro que no estaba realmente molesta. El último enfrentamiento entre Mina y Midoriya dejó claro que la pelea estaba llegando a su fin. Si bien Mina aún podía usar el ácido de todo su cuerpo para evitar las manos de Midoriya y ser agarrada, ahora era evidente que le estaba pasando factura, y ya no podía bloquear sus golpes con la misma facilidad. Mientras se separaban para lo que probablemente sería una de las últimas veces, ambos respiraban con dificultad. La piel visible de Mina empezaba a mancharse en algunas zonas, presumiblemente por la irritación causada por el ácido. También se agarraba el costado donde Midoriya le había asestado una de sus patadas más contundentes en la última pelea. Midoriya, en cambio, parecía estar bien, salvo por algunas quemaduras de ácido en el pecho y la espalda. Esta vez, sin embargo, en lugar de correr de inmediato hacia su oponente, Midoriya se irguió y comenzó a hablarle a Mina con expresión severa. Por mucho que Ochako se esforzara, no podía oír exactamente lo que decía, debido al ruido de la multitud. Volviendo a mirar a Hir, la vio riendo aún más fuerte, secándose las lágrimas. Obviamente, no estaba en condiciones de compartir nada en ese momento, así que Ochako giró a su derecha, hacia donde Shoji estaba sentado con Onenuki. ¿Quieres saber qué pasa, verdad? Shoji dedicó un brazo a su ojo y otro a su boca para hablarle, pero mantuvo la vista puesta en la pelea que se desarrollaba abajo. Ochako asintió rápidamente, mientras Midoriya seguía hablando con Mina. El don de Shoji la había confundido al principio, pero se había acostumbrado con el tiempo que habían pasado juntos y ya no la intimidaban los diversos apéndices que salían de sus brazos. La está regañando por todas sus bromas sobre el Hir, diciendo que no tiene derecho a ninguna información que ellos no quieran que tenga, y que los ha incomodado a ambos en varias ocasiones, a pesar de que le pidieron que parara. Ochako había oído a Hir pedirle a Mina que parara, pero no estaba segura de si había oído a Midoriya. Daba igual. Las bromas de Mina obviamente los habían afectado a ambos, y su aparente sentimiento de derecho a saber sobre su relación no era nada agradable. No sé si debería compartir esto, continuó Shoji, pero también está diciendo que ella no debería haber disfrutado tanto de que él estuviera sin camisa. Ochako le dirigió una rápida mirada a Kirishima, sentado cerca, a quien no pareció particularmente molesto por el comentario. Tío, qué esfuerzo, Mina solo está admirando la vista. Kirishima se encogió de hombros. Sé que no va a ir detrás de nadie, solo le gusta mirar. No me molesta que lo haga. Pero mi Dobro tiene razón. Si él no quiere que ella mire, que no lo haga. No es de hombres. Un rugido de la multitud volvió a centrar la atención en el ring, donde Midoriya se había lanzado de nuevo contra Mina, y esta vez logró sujetarla con fuerza. 3 segundos después, Mina salió despedida del ring. Y el ganador por ring out es Izuku Midoriya. Anunció Present Mic. Vamos a tener un breve descanso para reparar el ring antes del primer combate de cuartos de final. Denki Kaminari contra Ochako Uraraka. Volvemos en un momento, oyentes. Cierto, Ochako tenía que prepararse para enfrentarse a Kaminari, quien ya había derrotado a Yamono. Midoriya acompañaba a Mina a la oficina de Recovery Girl, y Hiro ya bajaba del palco para alcanzarlo. Ochako bajó corriendo a la sala de preparación, pero Yaomomo la agarró del brazo y la miró con preocupación.
Kaminari puede derribarte con solo tocarte, pero tú puedes hacerle lo mismo a él. Intentaba dar un consejo. Ochako tenía sus propias ideas, pero sin duda no estaría de más escuchar a Yaomomo. Pero lo primero que hizo contra mí fue invitarme a una cita. ¿Qué? Eso no era lo que Ochako esperaba, y Yaomomo pareció comprender su confusión, asintiendo con compasión. Tras un momento para procesar lo que acababa de oír, Ochako solo pudo asentir lentamente. Así que mi mejor oportunidad de vencerlo será desde el principio. La tengo. Gracias, Yaomomo. Con su plan modificado para tener en cuenta que Kaminari aparentemente era un coqueto terminal, Ochako trotó hacia las salas de preparación, sintiéndose mucho más lista para su próxima pelea. Incluso si Kyoka no hubiera tenido audición mejorada, habría podido oír bien a Recovery Girl antes de entrar en la enfermería. La ira de la anciana enfermera se centraba principalmente en el HPS Seinesu por continuar con una tradición tan bárbara. Kyoka mentiría si dijera que no discrepaba del todo con los argumentos de Recovery Girl, al menos en ese aspecto. Sin embargo, cuando Kyoka se acercaba a la puerta, la enfermera dirigió su atención a Izuku y Mina. No había razón para usar tanto su don. Ambos lo habían estado haciendo bien durante la primera mitad de la pelea, y ninguno resultó gravemente herido. Kyoka abrió la puerta silenciosamente y entró. Vio a Recovery Girl apuntando con su bastón a Mina, quien estaba reclinada en una de las camas. Y luego tuviste que cubrirte el cuerpo con ácido, el bastón cambió de objetivo a Izuku. Y tuviste que empezar a golpear con la fuerza suficiente para causar un daño grave. Izuku seguía sin camisa, aunque al parecer las diversas quemaduras de ácido ya habían sido curadas por Recovery Girl. Dado que sus heridas eran relativamente leves, se encontraba de pie, algo incómodo, en medio de la habitación, con aspecto de haber sido debidamente escarmentado por la enfermera. Recovery Girl suspiró antes de bajar su bastón al suelo, usándolo como debía. Supongo que no puedo enfadarme demasiado con ninguno de los dos. Fijó la mirada en Izuku. Solo intenta no lastimar demasiado a tu oponente durante el resto del festival. Izuku mantuvo la mirada fija en el suelo mientras asentía rápidamente. Bien. Puedes irte, Midoriya. Pero tú, jovencita, volvió la mirada hacia Mina, tienes que quedarte aquí para recuperar energías antes de que te deje ir. Tras eso, Recovery Girl regresó a su escritorio, sacudiendo la cabeza y murmurando sobre adolescentes que se creían invencibles. En silencio, para no ser el blanco de su ira, Kyoka se aclaró la garganta, alertando a Izuku y Mina de su presencia. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al verla y empezó a sonrojarse. En ese instante, Kyoka aprendió dos cosas importantes. Primero, aparentemente ya no se mostraba tan indiferente al estar sin camisa cerca de ella como durante el verano, lo cual era una verdadera lástima. Segundo, su rubor parecía extenderse por su cuello hasta la parte superior del pecho, lo cual era realmente adorable. Mina, por otro lado, parecía aterrorizada por Kyoka e inmediatamente inclinó la cabeza. Lo siento mucho, Kyoka. No me di cuenta de lo idiota que estaba haciendo contigo y con Midori. Prometo que lo haré mejor. Sabes, creo que Green ya lo dijo todo, y parece que aprendiste la lección. Mina sintió casi tan rápido como Izuku. ¿Qué le hiciste para que Recovery Girl te atacara así? Izuku iba a hablar, pero Recovery Girl se adelantó. Le rompió 3 costillas, le dislocó el brazo izquierdo y le provocó una conmoción cerebral leve. Habría sido peor si no hubiera estado amortiguando los golpes con ácido, lo que le provocó quemaduras en todo el cuerpo. Kyoka volvió la mirada hacia Izuku, quien asintió tímidamente. Bueno, Mina, creo que ya te han castigado más que suficiente. Mina miró a Kyoka con esperanza. Solo intenta recordar en el futuro que no todos son tan extrovertidos como tú, ¿de acuerdo? Mina sintió rápidamente. Entonces, todo bien. Ya pasó el tiempo. Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Mina mientras se recostaba en la cama, luciendo de repente mucho más cansada que hacía un momento. Ahora que ya está hecho, ¿podrían dejar a mi paciente en paz? Necesita descansar ahora mismo para recuperar energías.
El tono ligero de Recovery Girl dejó claro que no estaba realmente molesta con Kyoka e Izuku, pero se despidieron rápidamente y salieron de la enfermería para asegurarse de no molestarla, en el caso de Izuku, aún más. Debería ir a buscarme otra camisa y una chamarra. No quiero morirme de frío contra Todoroki. Izuku logró decir antes de intentar salir corriendo por el pasillo. Kyoka simplemente le agarró la muñeca con uno de sus auriculares, y un pequeño tirón bastó para detenerlo. Tartamudeando otra vez, Green. Creí que lo estabas haciendo mejor. Si acaso, su rubor empeoró aún más. Kyoka se dio cuenta de que cualquier otra broma solo empeoraría las cosas. En cambio, extendió la mano y agarró la de Izuku, apretándola con fuerza. Oye, ¿está todo bien? Con su audífono en la muñeca, Kyoka podía oír su corazón acelerado. Sin embargo, en cuanto su mano rodeó la suya, empezó a disminuir. Unas cuantas respiraciones profundas y un momento de paz y tranquilidad, e Izuku casi había recuperado su ritmo cardíaco normal. Lo siento. Supongo que ácido se metió en mi cabeza más de lo que pensaba y me hizo centrarme en estar sin camisa. Aunque sé que antes he estado sin camisa contigo, ahora estamos saliendo y no sé si eso cambia las cosas. Y luego le dije algunas cosas que no fueron precisamente amables y puede que te haya puesto algunas palabras en la boca, y no quiero hablar por ti. Izuku empezaba a coger ritmo y Kyoka quiso interrumpirlo antes de que empezara a divagar. Oye. Le dio un codazo en la frente con un audífono para sacarlo de su ensimismamiento. Escuché lo que dijiste y estoy totalmente de acuerdo. Izuku simplemente parpadeó, incapaz de aceptar que no había cometido un grave error. Puede que no le haya dicho que salíamos, pero es solo porque esperaba que se enfadara muchísimo. Y así fue. En efecto, Izuku se frotó inconscientemente el hombro, donde había recibido algunas de las peores quemaduras de ácido. Así que no tienes nada de qué disculparte. Dejó que su sonrisa reconfortante se transformara en una mueca de suficiencia. Y no creas que necesitas ponerte una camisa por mí. Mina tenía razón al decir que eras atractiva, ¿sabes? Y soy tu novia, después de todo. Puedo disfrutar de la vista. Todavía no entiendo a qué viene tanto alboroto. Izuku murmuró tan bajo que nadie más que Kyoka probablemente lo habría oído decir, y mucho menos qué era exactamente. Kyoka no iba a permitir que algo así se quedara en pie, así que, tras comprobar que no había moros en la costa, hizo lo único que se le ocurrió. Kyoka abrazó a Izuku y lo besó profundamente en los labios. Tras menos de un segundo de sorpresa, Izuku correspondió al abrazo y al beso. Ninguno de los dos supo exactamente cuánto tiempo permanecieron así, pero finalmente, los sonidos de la multitud allá arriba les recordaron que tenían que ir a algún sitio. A regañadientes, los dos adolescentes se separaron. Sé exactamente cómo te sientes, Izuku. Simplemente no puedo entender cómo alguien como tú me considera atractivo. Izuku abrió la boca para reafirmar esa postura, pero Kyoka continuó. Pero sé que tú sí, y confío en ti. Creo que de vez en cuando debemos recordarnos que la otra persona nos encuentra atractivos. Eso solo puede ser beneficioso para nuestra autoestima. Izuku guardó silencio un momento antes de susurrar. Siempre que haya más besos. Kyoka tuvo que hacer un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas, y en su lugar, plantarle otro beso suave en los labios. Bueno, vamos a buscarte esa chaqueta. Aunque me guste verte sin camisa, preferiría que no te diera hipotermia contra Todoroki. Bueno, si solo usa hielo, estoy bastante seguro de que puedo ganar. Kyoka estaba más que seguro de que Izuku ganaría. Siempre era bastante pesimista sobre sus posibilidades en este tipo de situaciones. Pero no estoy seguro de que no use fuego. Ya oíste lo que dijo antes de comer, le recordó Kyoka a Izuku. Me pareció una promesa muy seria. Izuku asintió, sin mostrarse convencido. No sé si lo vieron desde la grada, pero después de que Todoroki venciera a Nenuki, las cámaras se enfocaron en su rostro. Durante la pelea se veía enojado, pero después, me dio una sensación de tristeza. No creo que su promesa de no usar su fuego le esté ayudando en nada. Porque tengo la sensación de que vas a hacer algo imprudente durante tu pelea con él. Oye, siempre piensas que estoy a punto de hacer algo imprudente. Eso es porque lo eres.
Izuku chilló ante la acusación, pero no se defendió. Claro que no tenía defensa propia. Ahora ve a vestirte. Parece que la pelea de Uraraka está a punto de empezar, y debería ir a mi cuarto de preparación. Buena suerte contra Hagakure. Eres su peor pesadilla. Alguien que no necesita ver para encontrarla. Claro que Izuku sería tan optimista sobre su pelea, pero pesimista sobre la suya. Kyoka forzó una sonrisa. Ojalá sea así de fácil. Tras ver lo fuerte y hábil que era Hagakure durante sus entrenamientos, sabía que no lo sería. Pero en ese momento, estaba jugando con el dinero de la casa. No le quedaba más remedio que lanzarse. La habitación del hotel era pequeña, apenas cabían una cama, un escritorio, una cómoda y un baño. Al reservarla, Hisashi no esperaba quedarse mucho tiempo, solo lo suficiente para convencer a Inko de que le permitiera volver. Eso aún no había funcionado. En cualquier caso, en general no estaba descontento con el alojamiento. El precio era justo y rara vez estaba presente. Su hermana había conseguido rápidamente que lo aprobaran para un puesto relativamente alto en la división de inteligencia y vigilancia del HPSC, aunque extraoficialmente estaba ayudando a la comisión a preparar la jubilación de All Might, y rara vez estaba en el hotel para algo más que unas pocas horas de sueño robadas de vez en cuando. Sin embargo, semanas atrás, había pedido ausentarse del Festival Deportivo de la UA. En aquel momento, le pareció que sería un paso más para conocer mejor a su hijo y, con suerte, acercarse a él y a Inko. En cambio, lo pasaba encerrado en su diminuta habitación, limitado a entrecerrar los ojos ante el pequeño televisor que colgaba sobre la cómoda. Hisashi podría haber salido a ver el festival desde cualquier bar de Tokio, o probablemente incluso haber conseguido entradas para asistir en persona. Ninguna de las dos opciones parecía atractiva. Hisashi había aprendido hacía tiempo que sus hábitos de tomar notas y analizar peculiaridades no eran bien vistos por la mayoría de sus compañeros. No quería ser el único en un bar garabateando en un cuaderno durante el festival deportivo, y siempre era mucho más difícil tomar buenas notas en persona, sin la ayuda de la repetición instantánea a cámara lenta. Así que se sentó con las piernas cruzadas sobre su colchón abultado, con el cuaderno en el regazo, concentrándose en los detalles de los dones que se usarían el primer día del festival. El hecho de que esta fuera también la primera vez que podía observar el don de su hijo único no tenía nada que ver con su atención. Por suerte, su hijo lo estaba haciendo bastante bien, llegando al menos a los cuartos de final de la ronda final, así que Hisashi había tenido tiempo de sobra para tomar notas sobre su don. Basta decir que no quedó impresionado. Las peculiaridades latentes generalmente se clasificaban en dos categorías. Primero, estaban las peculiaridades con requisitos de activación poco claros. Estas eran generalmente débiles, incluso ignorando sus requisitos de activación, y totalmente inadecuadas para acciones heroicas. Segundo, sin embargo, estaban las peculiaridades extraordinariamente poderosas que requerían que el cuerpo del usuario fuera lo suficientemente fuerte, en cierta medida, como para evitar autolesionarse. El hecho de que la peculiaridad de Izuku fuera una de estas, y que la última persona registrada en poseerla fuera el propio All Might, le había dado a Hisashi la esperanza de que su hijo poseería un poder similar. Eso no fue lo que Hisashi observó hoy. Las dos primeras rondas fueron bien diseñadas por el equipo de negociación, y solo ligeramente alteradas por Nezu, para representar con precisión aspectos esenciales del heroísmo. El combate cuerpo a cuerpo fue una fantástica simulación de la persecución de villanos, mientras que la búsqueda del tesoro en equipo recreó el esfuerzo de encontrar y asegurar el equipo y las armas de los villanos. El hecho de que ninguno de los dos se prestase a demostraciones de fuerza física descomunales puso a Izuku en ligera desventaja en comparación con algunas de las peculiaridades de emisora más potentes, pero aún así tuvo un buen desempeño, obteniendo un alto puesto en cada evento. Sin embargo, el torneo de batalla era donde Hisashi esperaba que Izuku dominara. Y en la primera ronda no lo había logrado, pues tuvo dificultades contra una chica con un don mucho más débil. Si bien su don era poderoso y peligroso a un nivel insuperable, como la gran mayoría de los dones del curso de héroe en escuelas como Aishiketsu, el de Izuku debería haberla dejado atónita. En cambio, la pelea había sido una lucha.
Claro, Izuku había sido obviamente más fuerte y rápido, capaz de vencer a ambos cuando la pelea lo requería, pero estaba lejos de la dominación absoluta que Hisashi esperaba. All Might se retiraba pronto, y por muy hábiles que fueran Endeavor y Aux, no podían compararse con él en cuanto a poder puro ni en su capacidad para prevenir crímenes con su simple existencia. Parte de Hisashi esperaba que Izuku demostrara un poder comparable para facilitar mucho el proceso de reemplazar el símbolo de la paz. Hubo un momento durante la búsqueda del tesoro en el que Hisashi pensó que Izuku no se contendría y atravesaría el muro de hielo del hijo de Endeavor sin dificultad. Fue una demostración de poder puro que solo unos pocos héroes profesionales podían igualar, e Izuku aún era un estudiante de primer año. Quizás Izuku se había mantenido reprimido, incluso durante el torneo de batalla. De ser así, eso sería solo otro clavo en el ataúd de las malas decisiones docentes de la OA. Después de todo, el mundo real era mucho más complejo de lo que esos profesores idealistas solían suponer. Los héroes solo debían contenerse lo suficiente para evitar daños materiales excesivos. Dominar a los villanos y proteger vidas inocentes era más importante que asegurar que no resultaran heridos en el conflicto. Cualquier héroe que se precie debería aprender desde pequeño a abordar una situación de combate adecuadamente. Dado que el festival se celebraba en la OA, donde Recovery Girl proporcionaba apoyo médico de primera línea, Izuku tenía aún menos motivos para preocuparse por herir gravemente a su compañero de clase. La siguiente ronda para Izuku fue contra el hijo de Endeavor, quien había demostrado un gran poder con su don, aunque por alguna razón solo había usado la mitad. Si Izuku realmente se estaba conteniendo, como Hisashi sospechaba, quizás enfrentarse a un enemigo tan poderoso le haría empezar a demostrar de qué era capaz su don. Y si, por alguna razón, Izuku no se contenía y era mucho más débil de lo que Hisashi esperaba, había otros candidatos para el puesto de símbolo de la paz. En general, Hisashi buscaba estudiantes de primer año, porque eran más fáciles de moldear y porque la generación de este año era particularmente poderosa. La chica psíquica que ganó la primera ronda podría tener el poder suficiente para desempeñar el puesto, pero necesitaría una educación adecuada, y no estaba claro si UA podría hacerlo. El hijo de Endeavor era otro candidato, a pesar de su aparente desagrado por la mitad de su don, y al parecer se había resistido a los métodos de enseñanza particulares de OA hasta el momento. Y si ninguno de los dos valía, había un par de estudiantes de primer año en Shiketsu que aparentemente estaban a su nivel, o incluso eran más fuertes. Quizás eso sería mejor en general. Hisashi tomó nota de investigar más a fondo a los estudiantes de primer año de Shiketsu antes de retomar sus notas. Ochako se movía de puntillas en el túnel, intentando disipar la ansiedad por su próxima pelea. 6 meses atrás, se había imaginado participando en su primer festival deportivo, esforzándose al máximo para hacerse un hombre lo más rápido posible y ayudar a sus padres cuanto antes. Sin embargo, con la resurrección de la empresa de sus padres y sus contratos con la HPSC, parecía que el dinero no sería un problema para su familia en el futuro próximo. Por lo tanto, había reducido un poco sus expectativas para su primer festival deportivo, consciente de lo fuertes que eran sus compañeros y de lo competitivo que podría llegar a ser. Pensó que, al no tener ya la motivación de mantener a sus padres, no lucharía con la misma intensidad. Por lo tanto, se sorprendió un poco al descubrir lo mucho que había luchado y la cantidad de adrenalina que corría por su cuerpo preparándose para enfrentarse a Kaminari. Ochako sabía muy bien que el chico rubio de la clase 1B probablemente la destruiría por completo. Si bien ella podía inutilizarlo con solo un toque, él podía hacerle lo mismo a ella. Y aunque Ochako estaba orgullosa de lo lejos que había llegado con sus habilidades cuerpo a cuerpo en el entrenamiento de clase que Midoriya y Yaomomo habían organizado, era obvio para ella que Kaminari estaba a un nivel superior al suyo. Y todo eso sin contar su habilidad para usar su rayo para alcanzar una velocidad que Ochako no podía seguir con la vista. En definitiva, Ochako no esperaba ganar esta pelea. Simplemente no tenía sentido. Pero la lógica le importaba un bledo ahora mismo. Su espíritu competitivo rugía, y pasara lo que pasara en la siguiente pelea, iba a darlo todo. Incluso si terminaba con una descarga eléctrica. Ella simplemente trató de no pensar demasiado en esa posibilidad.
Preparémonos para el inicio de los cuartos de final. Por un lado, tenemos a la chica de la gravedad de la clase 1A, Ochako Uraraka. Por el otro, está el animado playboy de la clase 1B, Denki Kaminari. Tras las presentaciones de Present Nick, Ochako se encontró caminando hacia el ring, con la adrenalina corriendo por sus venas y el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Solo tenía que recordar el plan, tan simple como era. Dejar que Kaminari pensara que podría querer salir con él y usar eso como excusa para acercarse a él. Sacarlo del ring lo más rápido posible y no darle tiempo a electrocutarla. Su oponente lucía mejor que al final de su pelea con Yamono. Como era de esperar, había aprovechado los servicios de Recovery Girl, pero Ochako esperaba que eso le quitara algo de energía. No pareció ser así, ya que Kaminari estaba de puntillas, mostrando el mismo temperamento frenético que había mostrado antes de su primera pelea. Incluso seguía lanzando besos al público, disfrutando de sus ovaciones. Eso le dio a Ochako aún más motivación para ganar. Obviamente, Kaminari no se lo tomaba en serio. Entre el coqueteo y sus interacciones con el público, parecía que estaba completamente concentrado en los beneficios adicionales de ser un héroe. Ochako quería demostrar lo que significaba realmente la determinación para ganar. Por el momento, sin embargo, eso significaba mantener la calma. Cuando Midnight dio inicio oficialmente al evento, Ochako se colocó en posición de alerta, pero no se dirigió de inmediato hacia Kaminari, con la intención de darle la oportunidad de bajar la guardia. «Hola, guapa». Y eso fue exactamente lo que hizo. «¿Qué te parece si tú y yo comemos algo después del festival?» Por suerte para el plan de Ochako, Kaminari no susurraba, pero tampoco gritaba. Era bastante fácil fingir que no lo había oído. Ochako se obligó a relajarse un poco, para que pareciera que realmente intentaba escuchar lo que Kaminari decía. «¿Qué?», gritó desde el otro lado de la arena. «¿Qué dijiste?». Para sus adentros, cruzó los dedos esperando que su actuación fuera suficiente. Kaminari no pareció convencido al instante, así que Ochako dio un paso al frente, inclinando la cabeza para oír mejor. Mientras miraba a su lado como parte de su estratagema, Ochako se cruzó con la mirada de Midnight. La mujer negaba con la cabeza y ponía los ojos en blanco ante la actuación de Ochako, pero tampoco hacía nada para detenerla. Y si Ochako no se equivocaba, una sonrisa se dibujaba en las comisuras de los labios de Midnight. La heroína profesional probablemente sabía exactamente lo que Ochako pretendía hacer. Mientras no interfiriera, a Ochako no le importaba. Kaminari también empezó a caminar hacia el centro del ring, alzando un poco la voz para que se oyera mejor. «Te pregunté si querías comer algo después de esto». Hizo un gesto exagerado de encogimiento de hombros, con una expresión un poco inocente. «Después de todo, no todos los días tengo la oportunidad de invitar a salir a alguien tan guapa como tú». A pesar de sí misma, Ochako se sonrojó. Era difícil no hacerlo cuando alguien la coqueteaba tan directamente. «Quizás si pagas tú». No iba a ofrecerse a pagar nada, aunque no hablara en serio. «¿En qué clase de comida estabas pensando?». Siguió caminando hacia el centro del ring, esperando que Kaminari no se diera cuenta de su farsa. Estaba casi lo suficientemente cerca de Kaminari como para sacarlo flotando del ring. Solo faltaban unos pasos. No había pensado tan a futuro. Kaminari parecía algo avergonzado. «Sinceramente, no pensé que llegaría tan lejos». Sin embargo, siguió caminando, justo lo que Ochako esperaba. Después de todo, a estas alturas de la conversación, lo que Kaminari estaba a punto de decir se le escapó de la boca cuando Ochako se abalanzó sobre él con la mano extendida. Solo pudo disfrutar de los ojos de Kaminari, abiertos de sorpresa, por una fracción de segundo antes de que él se lanzara hacia ella, con la mano chispeando con electricidad amarilla. Ochako logró desviar ligeramente su mano y tocar primero su pecho con sus 5 dedos, sintiendo la familiar convulsión en el estómago al liberarlo de su gravedad. Sin embargo, un instante después, Kaminari le puso la mano en el hombro. La electricidad la recorrió, cegadora por su intensidad. Ochako no estaba segura de cuánto duró, pero lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo, convulsionando ligeramente mientras la carga restante se extendía por su cuerpo. Estaba recobrando la conciencia y seguía en el ring.
La electricidad le había trastocado un poco el cerebro y le costaba pensar, pero por lo que Ochako podía ver, seguía en la pelea. Kaminari, en cambio, seguía sin gravedad y, por lo que Ochako sabía, quizá ya estuviera fuera del ring. Poniéndose de rodillas, Ochako miró a su alrededor. A su izquierda, Medianoche reía a carcajadas, y detrás de ella, Cementos tenía la cabeza apoyada en las palmas de las manos, con aspecto desdichado. A su derecha estaba Kaminari, dando vueltas lentamente en el mismo sitio con una expresión ligeramente nauseabunda. Supongo que no hay posibilidad de que me decepciones desde aquí. Ochako negó con la cabeza lentamente. ¿Cómo podría sacarlo del ring sin dejar que la tocara de nuevo? Si ese era el nivel de su shock a través de las capas de ropa, no quería pensar en dejar que la tocara directamente en la piel. Y apuesto a que no se apagará si te noquean, ¿verdad? Ochako asintió, sin atreverse a hablar todavía. Ya lo creo. Qué mala suerte la mía. Kaminari guardó silencio un momento mientras Ochako se ponía de pie, sumida en sus pensamientos, mirando rápidamente a Ochako y a Medianoche. Con cierta dificultad para mantenerse en pie, Ochako comenzó a acercarse lentamente a Kaminari, girando a su alrededor para acercarse por detrás. No es mala idea, Kaminari rompió el silencio. Pero quiero que sepas dos cosas rápidamente. Cada minuto que perdía hablando era otro para que Ochako se estabilizara y le daba más posibilidades de ganar. Primero, nunca habría funcionado entre nosotros. Solo coqueteo porque la gente lo espera y me da tiempo para que mi don me llegue. Todavía me cuesta un poco concentrarme ahí. Ochako debió de estar un poco aturdida después de recibir la descarga, porque no estaba segura de qué tenía que ver todo esto. Segundo, y esto es realmente importante, el cuerpo de Kaminari empezó a chispear violentamente con electricidad. Si no la concentro en una parte específica, se propaga por todas partes. Los relámpagos a su alrededor aumentaron de intensidad, y de nuevo Ochako sintió el aguijón chispeante del don de Kaminari. Esta vez la inconsciencia la tomó rápidamente y no la soltó por un buen tiempo. Kyoka sentía lástima por su amiga, pero no estaba segura de poder dedicarle energía mental a preocuparse por cómo estaría Uraraka. La habían llevado a la oficina de Recovery Girl tras ser noqueada por la electricidad de Kaminari, quien finalmente fue liberado de su caída sin gravedad por Midnight, quien golpeó las yemas de los dedos de Uraraka a pesar de que la chica estaba inconsciente. Había sido un encuentro muy reñido, y Kyoka estaba orgullosa de Uraraka por haber logrado atrapar a Kaminari en una conversación y acercarse lo suficiente como para hacerlo flotar. No estaba segura de qué habían estado hablando, ya que las salas de preparación estaban tan lejos del ring que ni siquiera ella podía oír las conversaciones, y los micrófonos de la transmisión de televisión no eran lo suficientemente sensibles como para captar nada. Habían anunciado que Uraraka estaría bien, sobre todo después de ir a la enfermería, así que Kyoka olvidó a su amiga. Present Mike estaba repasando las presentaciones de ella y Agakure, pero Hiro no les prestó atención, concentrándose en encontrar la misma fluidez que había logrado contra Kirishima. Agakure, por otro lado, obviamente prestaba mucha más atención a esta pelea que a su encuentro contra Shinzo. En lugar de subir las escaleras con aires de grandeza y charlar distraídamente con Midnight como antes de su primer combate, Agakure esta vez se mostró fríamente eficiente. Cada paso era medido y contenido, y aparentemente no prestó atención ni a la presentación de Present Mic ni a la propia Midnight. Por supuesto, era algo difícil saber exactamente qué pensaba Agakure sin los componentes faciales del lenguaje corporal. Con el fondo de los comentarios de Present Mickey era cereal, así como el rugido de la multitud, Kyoka apenas podía oír los latidos del corazón de Agakure, un ritmo tan tranquilo y sereno como nunca antes. La medianoche marcó el comienzo del combate, y Kyoka se abalanzó sobre ella. No quería darle tiempo a Agakure para que se quitara la ropa y se volviera completamente invisible. Combatir cuerpo a cuerpo con un oponente invisible le parecía un mal momento, sobre todo cuando dicho oponente ya era muy hábil. Hubo un destello de luz desde el lado de Agakure del ring. No, más bien, un destello de luz de la propia Agakure. Kyoka detuvo su avance, levantando un brazo frente a su rostro para protegerse los ojos lo mejor que pudo.
Parpadeando para disipar las estrellas que danzaban en su visión, Kyoka bajó el brazo y descubrió que Hagakure había desaparecido, dejando solo su ropa deportiva. Maldita sea. En cualquier otra circunstancia, le habría impresionado la rapidez con la que Hagakure se quitó la ropa. Ahora, sin embargo, era solo un problema. Kyoka se tensó y se ajustó un poco los auriculares para escuchar mejor lo que sucedía a su alrededor. Se concentró en ignorar a la multitud para concentrarse en el suave golpeteo de los pies de Hagakure y su respiración rápida y superficial. Era igual que lo que Izukure había hecho practicar en algunas de sus sesiones de ejercicio grupal, solo que con un poco más de motivación para concentrarse. Le tomó solo un momento apartar todos los sonidos que la distraían y encontrar a Hagakure. Allí. Hagakure se acercaba por la izquierda y por detrás, y casi encima de ella. Kyoka se agachó, esperando un puñetazo de la chica, pues así había abierto todos sus sparrings durante el entrenamiento. Sus expectativas se desvanecieron al instante cuando la patada de Hagakure impactó su hombro, desequilibrándola y desplomándola sobre el suelo de cemento del ring. Un instante después, Hagakure estaba encima de Kyoka, con unas manos terriblemente fuertes que tiraban de su brazo derecho hacia atrás para una rápida llave de brazo, mientras sus piernas rodeaban el torso de Kyoka. Hagakure no estaba jugando. Kyoka no tenía mucha experiencia escapando de agarrones como este, pero sabía que tenía una ventaja que prácticamente nadie más tenía. Sus auriculares permanecían completamente desinhibidos. Y a pesar de la invisibilidad de Hagakure, Kyoka sabía exactamente dónde debía estar en ese momento. Apuñalar a ciegas significaba que no estaba segura de que había golpeado, pero un pulso de sonido proveniente de sus auriculares después, y Kyoka quedó libre. Hagakure retrocedió rápidamente, poniendo distancia entre ambas, y Kyoka aprovechó la oportunidad para ponerse de pie rápidamente. Sin embargo, Hagakure la atacó de nuevo en un instante, y a pesar de saber a grandes rasgos de dónde venía, Kyoka se vio prácticamente incapaz de defenderse de la chica invisible. No importaba dónde intentara defenderse o bloquear, un puñetazo o una patada venían de otra dirección. ¿De qué servía el super oído si ni siquiera podía ayudarla en una situación como esta? Lenta e inexorablemente, Hagakure la empujaba contra el borde del ring. Si Kyoka no hacía algo pronto, quedaría fuera del ring y del torneo. Y, al final, ganara o perdiera, terminaría esta ronda con muchos más moretones de los que le correspondían. Era frustrante estar tan cerca de saber cómo defenderse de un atacante invisible y, sin embargo, no poder hacerlo. Kyoka y Izuku habían debatido a medias la posibilidad de entrenar su don para que funcionara como algo parecido a un sonar, pero finalmente decidieron no hacerlo, pensando que sería demasiado esfuerzo para muy pocos beneficios para el festival deportivo. Para el futuro y para posibles operaciones nocturnas, tal vez, pero no para el festival deportivo. Y luego se enfrentó a Hagakure. Demostró lo mucho que sabían. Como saber aproximadamente dónde estaba Hagakure no sería suficiente, Kyoka necesitaba una forma de cambiarle el guión. Y para eso, necesitaba una oportunidad para pensar, que Hagakure no le daba. Operando más por instinto que por un plan concreto, Kyoka se alejó bailando del último ataque de Hagakure y se encontró de rodillas, de espaldas al borde de la arena. Sus auriculares se extendieron y penetraron el hormigón, amplificando de inmediato los pasos de Hagakure. Todavía no le decía qué estaba haciendo la niña, pero sí le ofreció más confianza en su sincronización. Mientras Hagakure cargaba contra ella, obviamente apuntando a sacar un anillo, Kyoka forzó la mayor parte de sus latidos a través de sus auriculares, como pudo exactamente a las frecuencias resonantes del concreto en el anillo. En un espectáculo que la sorprendió incluso a ella, toda la arena comenzó a temblar y el ring frente a ella se quebró y se hizo añicos casi al instante. El polvo se alzaba lentamente de las grietas del ring de concreto, pero demasiado lento para ser útil para delinear a Hagakure. Quizás si Kyoka hubiera podido prolongar la pelea, el polvo podría haber mostrado la silueta de la chica invisible, pero a estas alturas del combate, parecía poco probable que ayudara. Si Kyoka no hubiera estado ya de rodillas, probablemente habría perdido el equilibrio en el tumulto causado por la rotura del anillo. Hagakure parecía tener problemas similares, pisando rápido y de forma irregular, pero avanzando hacia Kyoka a un ritmo veloz.
Kyoka se enderezó, adoptando una postura defensiva, anticipando que su último intento había fracasado, pero aún deseando caer luchando. En cambio, oyó una rápida exhalación de Hagakure, seguida por una de las protuberancias de hormigón justo frente a ella, que se movía torpemente. Por la ubicación del fragmento y la dirección en la que caía, Hagakure probablemente había perdido el equilibrio y caía prácticamente hacia Kyoka. Kyoka atacó a ciegas con sus auriculares, que volvieron a impactar en el costado de Hagakure. Un pulso de sonido provocó otro pequeño jaleo mientras Hagakure se quedaba aturdida, tambaleándose de nuevo, y Kyoka supo exactamente dónde estaba la chica invisible. Sin querer perder ventaja, Kyoka se abalanzó y empujó a Hagakure hacia donde se encontraba, sin dejar de emitir su sonido palpitante. Fue recompensada con el sonido de pasos hacia el borde de la arena, seguido de una suave maldición, casi inaudible incluso para ella. Mierda. Eso fue todo lo que Hagakure tuvo que decir antes de que Present Nick explotara por los altavoces del estadio. Y amigos, gracias a nuestra tecnología de imagen térmica, podemos ver que Hiro ha obligado a Hagakure a salir del ring. Un aplauso para el segundo de nuestros semifinalistas, Kyoka Hiro. Kyoka juró que podía oír a Izuku, en particular, animando desde las gradas. Ante una combatiente físicamente superior con la clara ventaja de la invisibilidad, Hiro ideó rápidamente una estrategia para usar su don y tomar la delantera por un instante, dijo Era Cereal con voz monótona, casi con orgullo. Fue un riesgo calculado y valió la pena. Claro que sí. Kyoka no quería que ninguno de los dos supiera que todo lo que acababa de pasar había sido fruto del pánico, que había salido adelante gracias a la pura suerte. Decidida a ignorar los comentarios por el momento, Kyoka descubrió que Hagakure ya se había alejado más del estadio, sin dejar ni siquiera su ropa al otro lado del ring. Un comportamiento extraño, pero Kyoka no podía prometer que se hubiera recuperado tras una derrota repentina. Sin embargo, el destino de Kyoka en ese momento estaba claro. Muchos de los golpes de Hagakure eran realmente fuertes, así que Kyoka se dirigió directamente a la oficina de Recovery Girl. Quizás Uraraka estaría despierta. De lo contrario, no habría problema en que Recovery Girl la mantuviera allí hasta su siguiente combate. Después de todo, pasara lo que pasara en la pelea de Izuku contra Todoroki, la enfermería era el lugar más probable donde él también terminaría. El descanso entre el segundo y el tercer combate de la ronda fue largo, ya que Kyoka había dañado considerablemente el anillo. Realmente había avanzado mucho en la búsqueda y el aprovechamiento de las frecuencias resonantes. El anillo empezó a agrietarse y romperse casi en cuanto lo conectó. Como iba a haber un buen descanso antes de que Kaibara y Awase empezaran su pelea, Izuku pensó que bien podría visitar a Kyoka y Uraraka en la oficina de la recuperadora. Tras recibir una reprimenda por perturbar el descanso de su paciente, la anciana enfermera había permitido a regañadientes que Izuku entrara para hablar con Kyoka. Después de todo, no era estrictamente necesario que bajara. Uraraka, por otro lado, seguía inconsciente tras ser electrocutado por Kaminari. Al parecer, Recovery Girl también le había dado una buena reprimenda a Kaminari por eso, aunque la continua inconsciencia de Uraraka se debía más a que la curación le había drenado que a cualquier daño residual de la electricidad de Kaminari. Una parte de Izuku se alegró mucho de no ser el único al que la enfermera anciana regañó. Olvídenlo. Todo Izuku se alegró mucho de no ser el único al que la chica de la recuperación regañó. Tras casi 20 minutos de conversación y risas, el ring por fin estaba reparado y Awase y Kaibara estaban casi listos para empezar. Izuku empezó a salir para prepararse para su ronda con Todoroki. Tienes esta ronda bajo control, Green. Era agradable que Kyoka tuviera tanta confianza en él. Seguro que tienes un montón de planes para el chico del bastón de caramelo, ¿verdad? Izuku asintió y abrió la boca para responder de inmediato, pero Kyoka lo interrumpió con un suspiro y una mirada en blanco. Déjame aclararlo. Seguro que tienes un montón de buenos planes para lidiar con Todoroki, ¿verdad? Honestamente, Izuku no podía decir que lo hiciera. A pesar de lo distante que podía ser Todoroki, Izuku simplemente no podía imaginar la angustia en su rostro tras derrotar a Onenuki en la ronda anterior.
Después de todo lo que Todoroki le había dicho, y a Kyoka, aunque fuera accidentalmente, sobre que nunca usaría nada más que su hielo, Izuku estaba seguro de que no ayudaba en nada. De hecho, lo perjudicaba por partida doble. Perjudicaba a Todoroki en comparación con todo su potencial y, al mismo tiempo, lo obligaba a seguir concentrándose en su padre. Tengo planes para mi pelea con Todoroki. Fue todo lo que Izuku pudo decir. Kyoka sabría si mentía de todas formas. El suspiro de Kyoka esta vez fue mucho más profundo que antes. Solo no permitas que te lastimen demasiado en tu pelea. Como si lo pensara después, añadió. O que lo lastimes demasiado, supongo. En mis tiempos, interrumpió de repente Recovery Girl. Los buenos estudiantes héroes no necesitaban que les recordaran que no se hicieran daño ni a sus compañeros, sin importar las circunstancias. De repente, Izuku sintió la necesidad de estar en otro lugar. Como sigo aquí, sigo siendo mi día. ¿Quedé claro? Sí, señora. Me voy ya, señora. Izuku hizo una reverencia y salió por la puerta antes de que Recovery Girl pudiera continuar con su argumento. Solo oyó al escapar una mezcla de risas de Kyoka y quejas de Recovery Girl. Según el anuncio distante de Present Mic, Kaibara y Awase se preparaban para su pelea, así que Izuku se apresuró a su sala de preparación para prepararse mentalmente para sus planes contra Todoroki. Esta pelea tenía muchas posibilidades, y la gran mayoría requería al menos algo de previsión. Por desgracia, a 2 pasillos de la sala de preparación, Izuku se topó con una de las personas que menos quería ver, Endeavor. Ah, ahí estás, chico. Eso sonaba como si el héroe número 2 lo hubiera estado acechando por los pasillos, una idea que incomodó muchísimo a Izuku. Izuku intentó esquivar al imponente hombre que tenía delante. Disculpe, tengo que irme para prepararme. Endeavor encendió su fuego ambiental por un instante, obligando a Izuku a retroceder un paso. Vi lo que hiciste ahí fuera durante la segunda ronda. Izuku solo pudo parpadear, sin entender a qué se refería Endeavor. Romper el hielo de Misoto de un solo golpe no es poca cosa. En cuanto a poder, tu don podría incluso estar a la altura del de All Might, sea cual sea. Por un instante, a Izuku se le paró el corazón. ¿Sabía Endeavor del One for All? Izuku no podía imaginarse a All Might contándole precisamente a Endeavor sobre su don. Sumado a eso, la forma en que habló del don de All Might hacía que pareciera improbable, pero aún así Izuku tendría que ser cauteloso en esta conversación. Izuku recorrió la sala con la mirada mientras intentaba encontrar una respuesta razonable a la pregunta implícita. Interesante, aunque Izuku se alegraba de que Endeavor pareciera dispuesto a llevar la conversación él solo, no tenía ni idea de a qué conclusión habría llegado. Deberías saber que mi chico, Shoto, tiene el deber de superar a All Might. Su enfrentamiento contra ti será un primer paso importante para él. Espero que le des una buena pelea, ¿entiendes? Endeavor se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Eso es todo lo que tenía que decir. Pelea bien, Midoriya. La ira ardía en el pecho de Izuku. Mucho de lo que Todoroki le había dicho antes había sido pura teoría. Ahora, tras haber interactuado con Endeavor, Izuku solo podía pensar que, en todo caso, Todoroki le había estado restando importancia. ¿Entonces eso es lo que quiere Todoroki? Endeavor se detuvo, volviéndose hacia Izuku con una ceja levantada. Supongo que te dijo que quiere ser el próximo héroe número 1. Una parte de Izuku, en lo más profundo de su ser, le gritaba que se callara, que dejara que Endeavor se marchara. Esa parte quedó ahogada por el pulso que le retumbaba en los oídos, por la rabia que hervía bajo su piel. Es por eso que lo cree. Es mi obra maestra. Es la razón de su existencia. Izuku no esperaba enojarse más, pero lo hizo. ¿Qué clase de sociópata era Endeavor? Entonces no. No te dijo nada de eso. Chico, comenzó Endeavor, pero Izuku no lo dejó terminar. ¿Sabes siquiera si quiere ser un héroe? Ojalá que así sea. Necesitará una motivación más profunda si quiere graduarse de la UA, sin importar quién sea su padre. Endeavor empezó a gruñir con fuerza. Supongamos que sí quiere ser un héroe. ¿Pero qué clase de héroe? Con su hielo, podría ser uno de los mayores héroes de rescate de todos los tiempos.
Puede estabilizar edificios dañados, proporcionar transporte para salir de zonas peligrosas, extinguir incendios y mucho más. Podría superar fácilmente a All-Might en el campo del rescate heroico. Las llamas de Endeavor ascendían, llegando casi al techo en ese momento. ¿Eso te serviría? ¿O tu concepto de heroísmo es tan estrecho de miras y brutalmente poco sutil como tu disfraz? Los ojos de Endeavor se entrecerraron al ver cómo la temperatura en el pasillo subía, y el instinto de supervivencia de Izuku, que poseía sin reservas, dijera lo que dijera Kyoka, eligió ese momento para tomar las riendas y recordarle a quién le estaba hablando. La imagen de Endeavor, imponente sobre él, con las llamas encendidas, le hizo comprender a Izuku que quizá acababa de firmar su sentencia de muerte. Si las miradas mataran, ya estaría muerto. Afortunadamente, Endeavor fue lo suficientemente astuto como para darse cuenta de dónde estaba y, con una visible fuerza de voluntad, contuvo las llamas. No sabes de qué hablas, muchacho. El mundo real será un duro despertar para alguien como tú. Dicho esto, Endeavor se despidió, sin prisas, pero tampoco tomándose su tiempo. Esta vez, Izuku no tenía ningún deseo particular de llamarlo. Izuku nunca se había considerado una persona morbosa, pero en ese momento, estaba seguro de cómo moriría, a manos de un Todoroki. O sus planes para el próximo combate fracasaban y su compañero lo mataba, o Izuku viviría lo suficiente para que Endeavor lo matara. Tras lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo 20 minutos, Zen estaba en el ring, listo para su combate contra Yo. El público era un poco más reducido, en parte debido a la inesperada pausa en los eventos. Probablemente, varios estaban aprovechando este tiempo para ir al baño, ponerse al día con sus correos electrónicos o algo similar, todo para asegurarse de ver a Midoriya y Todoroki enfrentarse en el siguiente combate de cuartos de final. Sinceramente, Zen no los culpaba. Al ver el festival deportivo desde casa, siempre se había centrado mucho más en los competidores con las peculiaridades más llamativas y fuertes. Aunque, incluso de niño, Zen sabía que esas dos categorías no necesariamente se superponían. Hacía tiempo que había aceptado que su don no era precisamente el más llamativo, aunque le permitiera realizar acrobacias gimnásticas increíbles. Y aunque Zen pensaba que su don era relativamente fuerte, sabía que siempre había sido una batalla, a veces literal, convencer a sus compañeros de ese hecho. La peculiaridad de Yo, por otro lado, era indiscutiblemente poderosa, pero requería mucha más reflexión para ver exactamente cuántos usos tenía en acciones heroicas. Ambos habían dedicado mucho tiempo a eso, pero Zen sabía que la mayoría de la gente no. Por lo tanto, aunque Zen estaba decepcionado de que un número nada despreciable de los héroes profesionales presentes hubieran optado por centrar su atención en otra parte, no estaba sorprendido. Gracias a todos por su paciencia. Regresamos para el tercer partido de cuartos de final. Por un lado, nos ha dejado pegados a la silla con su actuación hasta ahora. Es Yosetsu Awase de la clase 1A. Zen contuvo un gruñido ante el juego de palabras y la ligera exageración del festival de Yo hasta el momento. Por otro lado, tras haber llegado a cuartos de final con mucha fuerza, es Zen Kaibara, también de la clase 1A. Desde el otro lado del ring, Zen cruzó miradas con Yo, y aunque ninguno dijo nada, sabía que ambos darían lo mejor de sí en este combate. Aunque, siendo sinceros, a pesar de que su historial en sparring era casi igualado, Zen estaba casi seguro de que ganaría. Después de todo, cuando entrenaban, aprovechaban todas las arenas que UA ofrecía. Todas estaban más involucradas que el ring vacío en el que se encontraban. Las demás ubicaciones tenían pilares, muros y obstáculos para mantener la emoción. Para Yo, estas eran prácticamente la única forma de ganar una pelea. En un campo completamente abierto como este, Zen tenía una gran ventaja. Era terriblemente irreal, pero Zen no iba a rechazar una ventaja gratuita. Después de asegurarse de que ambos estaban listos para comenzar y de haber coqueteado más que lo justo, Midnight indicó que el partido comenzara. A pesar de sí mismo, Zen se encontró incapaz de dar un solo paso hacia Yo. No era porque tuviera miedo ni porque no quisiera pelear con su mejor amigo. No, sino porque, en cuanto empezó la batalla, Yo se había soldado los zapatos al suelo. Maldito imbécil.
El idiota engreído incluso estaba sonriendo con suficiencia al respecto en este momento mientras acechaba a Zen, luciendo muy orgulloso de sí mismo. Zen no era Midoriya y no podía simplemente romper el anillo con superfuerza. No era Todoroki ni Kaminari para atacar a distancia. Pero sí tenía una carta muy útil bajo la manga que yo aparentemente había olvidado. Al acercarse yo, empezó a rodear a Zen. ¿Te rindes? ¿Es ahora o después de que te dé un par de puñetazos en el riñón? Zen resopló. Era obvio que yo no había pensado bien su brillante plan. Decidió esperar un momento más dramático para revelarlo. No, sé lo fuerte que pegas. Probablemente te canses antes de que me pase algo malo. Bueno, no me culpes por lo que está a punto de pasar. Yo se había colocado justo detrás de Zen y empezó a abalanzarse sobre él. Zen pensó que era un buen momento para mostrarle a yo por qué esto no iba a salir como esperaba. Justo antes de que yo llegara, Zen usó su don para girar la cintura y encararse con yo, a pesar de que sus pies apuntaban en otra dirección. Sorprendido por el repentino cambio, yo se detuvo a pocos metros de Zen, abandonando su ataque. ¿De verdad olvidaste que podía hacer esto? Es literalmente lo más fácil que puedo hacer con mi don. No, dijo yo apretando los dientes. Pero esperaba que lo hicieras. Vivo para decepcionar. Zen seguía listo para pelear en cualquier momento. Yo solía usar las conversaciones para distraerse mientras entrenaba, y no quería que lo pillaran desprevenido en el festival. Cierto. Eso todavía le dolía un poco, aunque yo solo estuviera bromeando. Supongo que podemos hacerlo de forma divertida. Yo volvió a correr hacia Zen con una sonrisa en el rostro. A pesar de las audaces palabras de Zen, luchar con los pies pegados al suelo no era precisamente fácil. Aún podía obtener cierta ventaja con su don, pero yo tenía tanta más flexibilidad y adaptabilidad que él, que era algo injusto. Es decir, estaban prácticamente empatados. Yo conectaba más golpes, pero cada vez que Zen contraatacaba, lo aprovechaba. Todo cambió cuando Zen cometió su primer gran error, al permitir que su brazo izquierdo entrara en contacto prolongado con su torso. La mano de yo se deslizó y tocó a Zen el tiempo justo para que éste soldara el brazo a su torso en una posición extremadamente incómoda. Yo saltó hacia atrás para esquivar el puñetazo de represalia de Zen. ¿Aún no quieres rendirte? Su voz sonaba un poco menos segura que antes, probablemente porque se le estaba poniendo un ojo morado por uno de los golpes más brutales de Zen. No, todavía estoy listo para patearte el trasero. Zen bajó la mirada hacia sus pies, que aún estaban firmemente pegados al cemento del ring. Bueno, ya sabes a qué me refiero, carajo. Si tú lo dices, amigo. Yo corrió hacia Zen, intentando mantenerse en su lado izquierdo, aunque Zen se lo puso difícil. Otro intercambio de golpes, y aunque Zen había logrado infligir a yo otro ojo morado, yo también había logrado soldar el brazo derecho de Zen a su torso. Aún podía doblar el brazo derecho por el codo, pero casi no tenía alcance y no podría dar un golpe con mucha fuerza. De nuevo, yo saltó hacia atrás y le ofreció una salida. Última oportunidad, senador. No le quedan muchas opciones. Que te jodan, te voy a arrancar las rótulas de un mordisco. Yo puso los ojos en blanco y avanzó hacia Zen una última vez. Afortunadamente, la provocación de Zen tuvo el efecto deseado, ya que yo, sin duda, no fue tan cuidadoso como debería. Al acercarse, Zen giró la cabeza hacia adelante y le dio un golpe directo en la nariz, justo cuando yo le asestaba un puñetazo en el plexo solar. Zen se quedó sin aire, y si hubiera podido moverse mejor, probablemente habría caído de rodillas de dolor. Sin embargo, se vio prácticamente obligado a permanecer de pie, jadeando, mientras yo caía al suelo inconsciente. Y con un cabezazo brutal, Zen Kaibara es nuestro tercer semifinalista. Resonó la voz de Present Me por todo el estadio. Esto demuestra que nunca hay que rendirse, pase lo que pase. Zen le permitió disfrutar de los vítores y elogios por un momento antes de verse obligado a afrontar un problema muy real. Con yo inconsciente, ¿cómo carajos iba a salir del ring? Hubo otro retraso, esta vez para que Cementos liberara a Kaibara del ring, pero finalmente, el combate de Shoto contra Midoriya estaba a punto de comenzar.
Puede que solo fueran los cuartos de final, pero esta era la pelea más importante que Shoto tendría en todo el día. Si lograba derrotar a Midoriya, cuyo poder se acercaba al de All Might, no importaba si perdía en una ronda posterior. Se habría demostrado a sí mismo, a Endeavor y al mundo que podía superar a All Might incluso sin usar el fuego de Endeavor. Midoriya estaba al otro lado del ring, con aspecto mucho menos ansioso que de costumbre, con una determinación que Shoto solo le había visto en el uso. Un intento de intimidación, quizás, pero al final inútil. Shoto podía atacar a distancia, desde cualquier punto del ring. Midoriya ni siquiera tenía la oportunidad de acercarse. Su cuerpo se tensó, preparándose para el inicio del combate. Al primer indicio de medianoche del inicio de la pelea, Shoto atacó con su hielo. No era el mismo glaciar gigantesco que había usado Furioso contra Onenuki, pero aún así era lo suficientemente grande como para envolver a Midoriya varias veces. Sin embargo, como tenía la mente despejada, no fue tan ingenuo como para suponer que un solo ataque derrotaría a Midoriya. No, esta iba a ser una batalla de resistencia, y Shoto planeaba ganarla. También generó un muro de hielo tras él para protegerse del inevitable contraataque de Midoriya. Su previsión fue recompensada de inmediato, pues el glaciar que había invocado se rompió en 1000 fragmentos brillantes por el puñetazo de Midoriya. El golpe fue tan potente que la simple presión del aire empujó a Shoto contra la pared de hielo, evitando así que saliera despedido. Shoto no se rindió. Inmediatamente después de destruir el primer glaciar, envió un segundo, un tercero y un cuarto directamente hacia Midoriya. Cada uno fue destruido con la misma facilidad que el primero, ya fuera con un puñetazo o una patada. Una de las patadas más potentes no solo destruyó el glaciar, sino que obligó a Shoto a atravesar su propio muro de contención debido a la presión del aire. Solo una segunda pared formada apresuradamente evitó que Shoto perdiera en el acto. Al otro lado de la arena, Midoriya brillaba con un rayo verde y respiraba con dificultad, pero no parecía estar demasiado afectado por la salva inicial de Shoto. Shoto, por otro lado, sentía el frío que se le iba entumeciendo en el costado derecho, en la punta de los dedos de las manos y los pies. Aprovechó para flexionar la mano derecha y limpiarse un poco de hielo de la ceja. El público se había sumido en un silencio reverencial ante la potencia desplegada en el ring. ¿Eso es todo lo que tienes, Todoroki? La voz de Midoriya rompió el silencio, más fuerte que la que Shoto había oído antes. La ira floreció en el pecho de Shoto, gélida, igual que la sensación en su costado derecho. Midoriya sabía lo que Endeavor había hecho, conocía el juramento de Shoto, y aún así allí estaba, presionando a Shoto para que usara su fuego. Rugiendo de ira, lanzó un ataque mucho más potente contra Midoriya. Como antes, se hizo añicos bajo la fuerza de los golpes de Midoriya, pero Shoto ya se movía a un lado, para evitar la presión del ataque de Midoriya, y luego hacia adelante, acortando la distancia entre los dos combatientes. La única razón por la que Midoriya podía destruir sus ataques era que tenía tiempo suficiente para verlos venir. Si Shoto se acercaba, podría atrapar a Midoriya y ganar. En el centro del ring, donde había estado el iceberg anterior de Shoto, estaba Midoriya, jadeando mientras brillaba cada vez más con sus rayos, mirando fijamente hacia donde había estado Shoto. Solo faltaba que Shoto se acercara un poco más y lo atrapara. Midoriya giró la cabeza bruscamente y miró fijamente a Shoto. Shoto tuvo que contenerse. En ese momento, juró que los ojos de Midoriya brillaban, ya fuera por su don o por algún efecto de la luz que no pudo determinar. Todo su instinto de supervivencia le ardía en la cabeza para evitar al estudiante que tenía delante, pero Shoto se obligó a avanzar. Unos pasos más, y estaría lo suficientemente cerca como para que Midoriya no pudiera esquivarlo. Solo un respiro después, Midoriya había cerrado toda la brecha entre los dos. ¿Cuándo se había vuelto tan rápido? Shoto no tuvo tiempo de reflexionar sobre esta pregunta, ya que el puño de Midoriya lo impactó con fuerza en el estómago, lanzándolo hacia atrás y dejándolo rodando por el suelo de la arena. Un pequeño trozo de hielo detuvo el deslizamiento de Shoto hacia atrás mientras este lanzaba otro glaciar hacia Midoriya. Este, sorprendentemente, no fue aniquilado de inmediato. Se puso de pie, ignorando el impulso de temblar por el frío que sentía en el costado derecho, y Shoto miró para ver si había logrado capturar a su escurridizo oponente.
Te estás volviendo más lento, Todoroki. La voz de Midoriya, tan dura como antes, resonaba desde arriba. Al levantar la vista, Shoto encontró a su compañero de clase de pie sobre su glaciar más reciente, eclipsando el sol mientras miraba hacia abajo. Tu hielo baja demasiado tu temperatura corporal. Si sigues así, dudo que puedas moverte. Pero tienes una forma de detenerlo, ¿verdad? Shoto rechinó los dientes ante las burlas de Midoriya. ¿Él te incitó a hacer esto? Claro que no, espetó Midoriya antes de saltar y deslizarse por el glaciar. Es solo que todos los demás en el festival se lo juegan todo, mientras que tú lo haces a medias. Y ahora, no funciona. Ni siquiera me has tocado. La bravuconería de Midoriya se vio ligeramente destrozada por el claro temblor de sus piernas al tocar el suelo. Estás perdiendo el tiempo. Te dije que no usaré su fuego. Ya tomé una decisión. Midoriya se acercaba lentamente, y Shoto solo tenía capacidad para unos pocos ataques a gran escala. Mejor reservarlos por ahora. Sí. Solo creo que es una decisión estúpida. Lleno de rabia, Shoto lanzó una púa de hielo a Midoriya, directo al pecho. Sin embargo, un rayo verde brilló, y Midoriya esquivó fácilmente hacia la izquierda, extendiendo la mano para romper la púa. ¿Por qué quieres ser un héroe, Todoroki? Sería mucho más fácil cumplir tu pacto si estuvieras en cualquier otro campo. Te lo dije. Gruñó Shoto. Le demostraré a Endeavor que puedo ser el héroe número 1 sin su don. Midoriya se abalanzó sobre él, clavándole un rodillazo en el estómago antes de que pudiera invocar hielo para separarlos de nuevo. No me gusta que me mientan, Todoroki. Eso avivó aún más la ira de Shoto. Lanzó un pequeño glaciar hacia Midoriya, con la parte delantera hecha de púas afiladas y pinchos, pero su oponente lo rompió de nuevo con un gesto. Nadie motivado por el rencor haría lo que hiciste en la USG, continuó Midoriya. No, trabajaste hasta el borde de la muerte para proteger a Uraraka y Onenuki, para protegernos a todos. Alguien impulsado solo por el rencor no haría eso. Algo cambió en lo más profundo de Shoto. Quizás era la adrenalina que corría por su cuerpo, o quizás el frío que le aturdía la mente, pero comprendió que Midoriya tenía algo de sentido. Claramente estás dispuesto a morir por la razón que sea que estés aquí. Midoriya dio un paso al frente y Shoto retrocedió. Algo andaba mal. No podía apartar la mirada de Midoriya, aterrado y fascinado a partes iguales, por lo que diría a continuación. ¿Pero qué pasa si tu muerte no salva a nadie? ¿De qué sirve tu promesa si resulta en la muerte de civiles? ¿Qué es más importante para ti? ¿Cumplir tu juramento? ¿O proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos? Llegará un momento en que no podrás hacer ambas cosas. La mente de Shoto corría a mil, pero no había ni un solo pensamiento coherente en su cabeza, solo emociones. Confusión. Ira. Todo se sentía confuso y difícil de enfocar. ¿Por qué quería ser un héroe? ¿Hasta dónde llegaría para salvar a alguien? Pero, el don de Endeavor es, Midoriya lo interrumpió. Es tu don, Todoroki. Tienes tu don. No el de tu padre ni el de tu madre. Es tuyo. Los recuerdos volvieron a inundar a Shoto, y sintió un calor lejanamente familiar en su costado izquierdo. Se aferró a él con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Al mismo tiempo, la ira aún lo recorría, ante la presunción de Midoriya al presionarlo para que usara su fuego y al creer que sabía algo sobre por qué Shoto quería ser un héroe. Las llamas de su brazo izquierdo parpadeaban y danzaban, reflejando su lucha interna. Izuku retrocedió unos pasos cuando el costado izquierdo de Todoroki ardió en llamas. Se alegró de que Todoroki hubiera disminuido la velocidad, pues había usado prácticamente toda su carga de Fajin, destrozando los diversos glaciares que le habían enviado. Si Todoroki hubiera podido enviar incluso uno más, no estaba seguro de qué habría hecho. Quizás usó más de uno para todos a pesar de los riesgos para su propio cuerpo. Ya jadeaba y le dolía el uso constante de Fajin. De todas formas, aunque había planeado convencer a Todoroki de usar su fuego y la conversación con Endeavor lo había convencido más que nunca, la expresión de Todoroki al usarlo no era exactamente la que Izuku esperaba. Todoroki rara vez mostraba sus emociones, pero esta era una de las pocas ocasiones en las que realmente lo hacía.
Izuku simplemente no podía distinguir si la emoción que mostraba era de rabia o de tristeza. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Todoroki, sinceramente, podrían haber sido de cualquiera de las dos. Parece que todos quieren que use mi fuego. La voz de Todoroki era casi inaudible por encima del rugido de las llamas, pero Izuku se concentró. No quería perderse ni una palabra. Muy bien. Lo usaré. Solo recuerda, tú lo pediste. Todos lo pediste. No fue exactamente el abrazo de la mitad de fuego de Tsukirk que Izuku había esperado, pero fue un punto de partida. Inmediatamente, las llamas del lado izquierdo de Todoroki se intensificaron, envolviendo su cuerpo y danzando hacia el cielo. Su color, que al principio era un rojo apagado, comenzó a cambiar de naranja a amarillo. Izuku ya podía sentir el calor de las llamas desde donde se encontraba. Activar One for All con solo un 1% de su cuerpo fue suficiente para aumentar su resistencia hasta el punto en que el calor no le molestó, por suerte. Shoto. El grito de Endeavor resonó por todo el estadio, e Izuku cerró los ojos con fuerza, frustrado. Ese hombre era lo último que Todoroki necesitaba en ese momento. Abrió los ojos y buscó a Endeavor entre la multitud. Lo encontró de pie, lo más cerca posible de la arena, con las manos apoyadas en la pared que separaba los asientos del centro del estadio. Sin embargo, incluso cuando Izuku encontró a Endeavor, el rostro del héroe se arrugó con evidente preocupación. Izuku miró hacia Todoroki y descubrió que las llamas que emanaban de su lado izquierdo habían cambiado de color una vez más, tornándose de un amarillo tan pálido que era casi blanco. El hielo y la escarcha que cubrían el lado derecho de Todoroki ya se habían derretido y comenzaban a evaporarse, provocando que el vapor se elevara alrededor del chico. Para mantenerse fresco, Todoroki comenzó a generar hielo solo para la bajada de temperatura, pero este se derritió y evaporó en cuanto salió de su cuerpo, lo que provocó un aumento del vapor que lo rodeaba. Incluso sus lágrimas se evaporaban al correr por sus mejillas. Izuku echó un último vistazo a Endeavor, encontrándolo paralizado por la sorpresa, con la mandíbula abierta y el rostro pálido, antes de volverse hacia Todoroki y retroceder unos pasos. Sus llamas habían cambiado de amarillo pálido a azul pálido, más intensas hacia el centro, y el calor que emanaba comenzaba a superar la resistencia adicional del One for All. Se estaba volviendo difícil ver a Todoroki debido al vapor que salía de su costado derecho, pero Izuku estaba seguro de ver el cemento hundirse y derretirse bajo él. Fue en ese momento que Izuku se percató del caos que se desataba a su alrededor. Midnight se había rasgado el traje para liberar parte de su don e intentar noquear a Todoroki, pero las corrientes de aire sobrecalentado a su alrededor habían dispersado el gas con eficacia. Desde entonces, se había retirado a una distancia prudencial del calor que Todoroki desprendía. Cementos tenía dificultades para controlar el cemento que se acercaba demasiado al chico, pues no estaba acostumbrado a trabajar con cemento líquido. Izuku miró hacia la cabina de anuncios y se sorprendió al encontrarla borrosa e indistinta, oscurecida por el vapor de Todoroki, al igual que el propio chico. Probablemente Aizawa había intentado borrar el don de Todoroki, pero no pudo establecer una línea de visión a través del vapor. Incluso desde el punto de vista de Izuku, era imposible ver a Todoroki, completamente oscurecido por el vapor. Sin embargo, sus llamas aún eran visibles, completamente azules en ese momento, rugiendo cada vez más alto y ardiente con el paso del tiempo. A pesar de haber obtenido exactamente lo que pidió, Izuku sintió un nudo en el estómago. Solo quería demostrarle a Todoroki que su servil devoción por desairar a su padre no era la única razón para ser un héroe, que no tenía por qué rechazar parte de su identidad solo por ser pariente de su padre. En lugar de eso, recibió una tormenta de fuego infernal que casi con certeza quemaría vivo a su oponente. De repente, el infierno que rugía en el centro del anillo se extinguió, dejando solo vapor que se enfriaba rápidamente. Con One for All al 10%, tanto por velocidad como por protección contra la atmósfera aún sobrecalentada que rodeaba a Todoroki, Izuku aceleró, ignorando las órdenes de Midnight y Cementos de que se quedara quieto. En el centro de la nube de vapor, Izuku encontró a Todoroki, solo, mirando fijamente su mano izquierda, con una pequeña llama roja danzando en su palma. A su alrededor se alzaban pilares de cemento derretidos y deformados, evidencia de los esfuerzos de Cementos por detener al chico.
Al oír a Izuku acercándose, Todoroki levantó la vista, e Izuku pudo ver el daño que se había causado. El lado izquierdo de su uniforme prácticamente había desaparecido, revelando amplias zonas de piel gravemente quemada. Rojos y amarillos decoraban su cuerpo a modo de mosaico, con pequeñas zonas marrones e incluso negras donde la temperatura había alcanzado su punto máximo. Su rostro y cabeza habían escapado de las quemaduras más graves, aunque aún quedaban marcas rojas en su rostro, donde las lágrimas habían hervido. Sin embargo, durante todo el proceso, Todoroki lucía una leve sonrisa, sosteniendo la pequeña llama en su mano. Nuevas lágrimas caían de sus ojos, aunque Izuku no pudo evitar estremecerse al caer y chisporrotear en el suelo de cemento aún caliente. Había olvidado cómo se siente esto. La voz de Todoroki era suave, áspera y grave, pero fácil de oír en medio del silencio que había reinado en el estadio. No puedo usar esto en tu contra, ni en la de nadie. Ahora no. Pero espero poder hacer lo que deba en el futuro. Todoroki cerró el puño alrededor de la llama, apagándola. Gracias, Midoriya. En cuanto Todoroki pronunció esas palabras, cerró los ojos y empezó a caer hacia adelante. En un instante, Izuku llegó a su lado y atrapó al chico mientras caía. La piel de Todoroki aún ardía, lo suficiente como para que Izuku sintiera incluso el uno por todos, pero ignoró el dolor. Rápidamente se adaptó para cargar a Todoroki sobre su hombro. Izuku salió corriendo del vapor que se dispersaba rápidamente y depositó a su compañero en el suelo, justo fuera del ring. Acaben el partido. Izuku encontró rápidamente a Midnight sin palabras ante lo que acababa de suceder, tan silencioso como el resto del estadio. Acaben el partido. Gritó Izuku, y por un instante deseó tener el don de Present Nick. Era la única forma que se le ocurría de conseguir el volumen que quería. Afortunadamente, Midnight se recompuso rápidamente, levantó su látigo y anunció: el ganador por ring out es Izuku Midoriya. En cuanto lo hizo oficial, Izuku recogió a Todoroki y corrió por los pasillos hacia la oficina de Recovery Girl. Con suerte, sería lo suficientemente rápido como para que ella sanara la mayor parte del daño que Izuku había provocado que Todoroki se hiciera. Si no, Izuku no estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría perdonarse a sí mismo. Bueno, sin duda fue una manera emocionante de terminar los cuartos de final. Gran Torino fue el primero en romper el silencio en la sala. A pesar de su habitual tono irreverente, parecía tan sorprendido como los demás por lo sucedido, y más aún porque hubieran decidido retransmitir el desastre de una pelea en su totalidad. Por una razón que no era la primera vez hoy, Mirai cuestionó por qué había accedido a observar el progreso de Izuku Midoriya con el anciano héroe. Mirai aún no estaba del todo convencido de que One for All debía heredar a un heredero sin don, ya que su propia investigación había tropezado con varios obstáculos. Al parecer, el héroe número 1 podía solicitar información con mucha más facilidad que la mayoría. En cualquier caso, lo que había descubierto indicaba que Toshinori podría tener razón. Sin embargo, a pesar de su investigación, Mirai tuvo que admitir que estaba impresionado con el desempeño de Midoriya hasta el momento. Ligeramente, por supuesto, pero impresionado al fin y al cabo. Eso fue, al menos, hasta el partido de Midoriya contra el hijo de Endeavor. Usaría palabras muy diferentes y mucho más feas para esa exhibición, abuela. Los dos estaban solos en la oficina de Mirai, así que podían hablar libremente sin preocuparse de que se revelara el secreto del One for All. Egoísta, ávido de emociones, arrogante y, sinceramente, idiota. Midoriya tenía una ventaja obvia y podría haber terminado la pelea en el primer minuto. En cambio, se tomó su tiempo regodeándose y presionando a Todoroki hasta que decidió usar su fuego. Midoriya no tenía forma de saber qué pasaría en ese caso, y simplemente tuvo suerte de que Todoroki se retirara de la pelea al adentrarse demasiado. La abuela suspiró, mirando a lo lejos. Así que eso fue lo que viste en esa pelea. Sí, Mirai sin duda se arrepentía de haber visto el festival con Gran Torino. Suspiró y se tapó la nariz. No seas tan vago, viejo. Di lo que quieres decir con claridad o no lo digas. No soy viejo, tú solo eres un jovencito. Apuesto a que apenas tienes edad para afeitarte. Mirai miró fijamente a Gran Torino. ¿Terminaste? Por ahora.
Eso era probablemente lo mejor que Mirai podría sacarle del anciano. Sin embargo, una táctica diferente podría dar sus frutos. Seré claro, para mostrarte cómo se hace. Lo que vi en esa pelea fue a alguien insatisfecho con una victoria fácil, dispuesto a ayudar a su oponente para una pelea más interesante. Vi a alguien que sería un lastre en el campo de batalla y que, con toda probabilidad, se mataría a sí mismo y a civiles por su imprudencia. El Izuku Midoriya que vi en esa pelea no tiene cabida como sucesor de All Might y está desperdiciando el poder y el potencial del One for All. ¿Entiendes? Gran Torino guardó silencio un rato mientras los comentaristas de televisión hablaban de las semifinales, y Mirai estaba más que feliz de retomar las abundantes notas que había tomado sobre Midoriya a lo largo del día. Había muchas cosas que necesitaba añadir y reinterpretar desde la perspectiva de esa última pelea. El silencio se prolongó tanto que Mirai dio por sentado que Gran Torino había abandonado el tema. Sin embargo, el anciano comenzó a hablar con tono sombrío. Conocí a una heroína cuando era más joven. Su nombre era Flux. Nunca causó gran revuelo y esto fue hace mucho tiempo, así que no te sientas mal si no has oído hablar de ella. Mirai no lo había hecho, lo cual le sorprendió. Se consideraba bastante bien informado sobre héroes, incluso de generaciones anteriores. Estaba en la clase de Toshinori en la OA, la misma de la que fui tutora. Tenía potencial para ser una de las grandes. Su don implicaba el control de la fuerza electromagnética. Era una habilidad muy amplia, y Mirai veía docenas de aplicaciones en el trabajo de los héroes. Nunca descubrimos el alcance exacto de sus posibilidades. Por un par de razones, pero principalmente porque se negaba a usar su don para hacer nada magnético. Intentaba dedicarse exclusivamente a la electricidad. Eso fue una tontería, intervino Mirai en una pequeña pausa en la historia de la abuela. Todo el mundo sabe que la electricidad y el magnetismo están inextricablemente unidos. Tienes razón, y ella lo sabía. Pero eso no cambió su comportamiento. Redirigía corrientes eléctricas, usaba la electricidad como ataque a distancia, ese tipo de cosas. En general, era similar, pero más débil, que ese chico Kaminari. Pero nunca hizo nada que afectara el magnetismo durante el tiempo que la vi. ¿Tiene algún sentido esta historia? Gran se burló de Mirai por la pregunta, pero obviamente cambió lo que estaba a punto de decir. Cada vez que se encontraba en una situación en la que su magnetismo la ayudaría, dudaba, como si tuviera que recordarse constantemente por qué no lo estaba usando. La perdí de vista cuando llegué a Estados Unidos con Toshinori. Esperaba que Ua la ayudara con su complejo. Y Mirai no estaba muy familiarizada con las políticas de la OA anteriores a Nezu, pero estaba bastante segura de que la OA de hoy no permitiría que un estudiante simplemente ignorara la mitad de su don. La busqué unos años después de nuestro regreso a Japón. Flux murió en acto de servicio, aplastada por escombros metálicos, junto con 2 civiles a los que intentaba salvar. Si hubiera usado su magnetismo, habría sido pan comido mantener a todos a salvo. Gran Torino guardó silencio un momento, y Mirai se unió a él en un homenaje silencioso a un héroe caído. Vi la misma mirada en los ojos de Todoroki que vi en los de Flux hace tantos años. El anciano miró a Mirai a los ojos con serenidad, sin rastro de la fingida demencia que a menudo los nublaba. Justo ahora, no vi a Midoriya buscando pelea. Lo vi buscando ayudar a un compañero de clase a superar el complejo que tenía por su fuego. Lo vi actuando como un héroe cuando tenía todos los motivos para no hacerlo. Mirai abrió la boca para discutir, pero Gran Torino no se lo permitió. No necesito ver más, Mirai. Estoy de acuerdo con All Might. Midoriya es la elección correcta y siempre lo ha sido. Necesita entrenamiento, pero llevo un tiempo deseando darle una paliza a otro Shigoto. Puedes seguir mirando si quieres, pero tengo que rellenar unos trámites de prácticas. Aturdido por la repentina proclamación, Mirai solo pudo sentarse y observar cómo Gran Torino saltaba de su silla y salía de la oficina. De vez en cuando, el anciano héroe sorprendía a Mirai con su perspicacia para comprender las emociones ajenas. Era un campo en el que Mirai sabía muy bien que no era muy competente. Entre rondas, decidió repasar sus notas y grabaciones de etapas anteriores del torneo, esta vez concentrándose en Todoroki siempre que fuera posible.
Si el hijo de Endeavor realmente había estado evitando el uso de su fuego, podría haber indicios de ello en el festival. Y si Midori ya se había dado cuenta y había entrado en este combate con el objetivo explícito de ayudar a Todoroki a usar su don, entonces quizás sería un mejor heredero de One for All de lo que Mirai había pensado inicialmente.